Bien, amigos de Deportes Misiones TV, es como siempre un gusto poder saludarlos, darle la bienvenida a una nueva jornada de fútbol de la Liga Posadeña. En este caso estamos hablando del nada más y nada menos que la definición de este certamen clausura en el cierre del año, el cierre del fútbol posadeño. Estamos a algunas horas nada más de levantar la copa del brindis por el 2024 que todos esperamos que seguramente sea mejor, ¿no? Sobre todo en lo colectivo, en lo general, para los argentinos, después de un 2023 que seguramente, insisto en esto, en lo colectivo no extrañaremos demasiado, más allá de la cuestión individual que seguramente alguno pueda hacer de un análisis particular y que seguramente pueda ser positivo. Siempre hay que buscar y siempre se encuentran cosas positivas para celebrar y sobre todo agradecer, pero seguramente en lo colectivo esperaremos a los argentinos que sea un 2023 mucho mejor y por eso vamos a levantar nuestras copas seguramente en la jornada de mañana. Será tiempo de ver quién levantará la copa hoy, quién comenzará a brindar antes de tiempo, ¿no? Si Jorge Gibson Brown o si Guaraní Antonio Franco, o Jorge Gibson Brown, porque para uno hoy se irá la copa, para uno de los dos será la copa en el día de hoy de este certamen clausura. Un partido a la altura, ¿no? A la altura, con Guaraní de un lado, jugando como local aquí en su estadio, en Villa Sarita, donde estamos instalados, y Jorge Gibson Brown del otro. Dos equipos, dos elencos que hablan por sí mismos de la historia del fútbol posadeño, cada uno con lo suyo, cada uno con sus logros y por supuesto también cada uno con su actualidad, que seguramente encontrará alguno más conforme que el otro, porque seguramente si tuviésemos la posibilidad de charlar con cada hincha de Guaraní Antonio Franco, estará manifestando aquello que nos manifiesta los pocos con los cuales tenemos contacto, aquello de decir que seguramente no están conformes con lo que ha sucedido con su Guaraní Antonio Franco cuando venimos de esa eliminación histórica y muy tempranera del Federal Amateur. Y del otro lado con un Jorge Gibson Brown que seguramente la historia es distinta. Si pudiésemos hablar con cada uno de los hinchas del verde y rojo, seguramente estará mucho más conforme con la participación en el Federal Amateur, más allá de la derrota abultada en el mano a mano con Mitre, pero también recordando que Jorge Gibson Brown en la temporada anterior viene de ser campeón de la Copa Posadeña y ahora se mete otra vez en una definición, en este caso en el torneo de la Liga, así que seguramente está mucho más conforme. Más allá de eso, también para la gente de Guaraní siempre es importante estar en una definición de la Liga, porque grande como es y grande como lo demanda su historia, la franja, cada cuestión que juega tiene que pelearla, ¿no? ¿Viste? Lo que decimos de los equipos grandes y a veces un error que cometemos, no está obligado. Nadie está obligado a nada porque en el fútbol es todo muy difícil, es siempre todo muy complejo, pero seguramente que no está obligado a ganar, pero sí obligado a competir, a ser competitivo, y no lo ha sido en el certamen del Federal Amateur, pero sí lo es en esta Liga Posadeña donde está instalado como finalista. Y además, si vemos en la recorrida, decir que Guaraní entre los dos ha sido el mejor a lo largo de la temporada. Después son números y que en los 90 minutos de partido quedarán atrás, pero este Guaraní viene con 5 victorias, no conoce el empate y tampoco la derrota en este torneo, habiendo marcado 21 goles y le hicieron solamente 3 a Guaraní Antonio Franco a lo largo de este campeonato. Victoria 2-0 frente a Guacurarí, 3-2 frente a Primero de Mayo y 7-0 frente a Colectiveros en la etapa de grupos, en la etapa clasificatoria, para después también eliminar por goleada a Deportivo Corpus, 5-0 en cuartos de final y 4-1 al Brete en instancia de semifinales. Conoce solamente la victoria Guaraní en este certamen y prácticamente toda por goleada, ¿no? Exceptuando el 3-2 frente a Primero de Mayo y tal vez aquel 2-0 inicial contra Guacurarí cuando el objetivo estaba puesto en otro lado porque todavía eran días y jornada de participar en el Federal Amateur para Guaraní. Bueno, era otra historia, pero todos los partidos a partir de ahí con goleada y siempre contundente. Frente a un Jorge Gibson Brown que no es tan distinta su campaña. Recordemos que Brown estuvo conformando la zona de menos equipos porque era la zona de 3 equipos de este certamen. Terminó ganándola también frente al Brete y Atlético Posadas. Le ganó 2-1 al Brete y después le ganó
3-2 Atlético Posadas para clasificarse como el mejor en su zona. En cuartos de final dio cuenta 2-0 de 1 de Mayo y 4-3 de Huracán en el partidazo que vimos también por esta señal por Deportes Misiones TV entre semana en Villa Urquiza. Un verdadero partidazo del que viene Jorge Gibson Brown, que por otro lado terminó de una manera lamentable, ¿no? Con aquella agresión que sufrió el juez de línea Diego Sánchez, que ha derivado en las últimas horas en una ejemplificadora sanción a Huracán, porque sus hinchas fueron los responsables de esa agresión. Más allá de lo que pasó en la cancha, insistimos, nada que ver tuvieron los jugadores y mucho menos, pero ejemplificadora la sanción para Huracán porque sus hinchas fueron responsables de la agresión. 9 puntos la quita para el próximo campeonato, que si pensamos en un campeonato que pueda tener el mismo formato que el actual, Huracán, de hacer una campaña floja, podría estar al borde del descenso, ¿no? Quedar complicado con el descenso. Mire lo que significa, lo que hacen los que se creen hinchas, ¿no? Los que se dicen hinchas de un club o de otro, hoy lo dejan a su equipo con el compromiso de hacer un buen campeonato y si no, poder comprometerse con el descenso. Pero más allá de eso, fue un gran partido, terminó 4-3 en favor de Brown y por eso Brown se clasificó para esta final en esta jornada de día sábado, aquí en Villa Sarita, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que hoy, más allá de lo que ocurra, hoy está un poco triste, porque entre todos tenemos que seguramente sentir un poco de eso a partir del... En realidad son de esas personas que no será nunca, ¿no? Que siempre estará, pero con quienes en algún momento hemos podido compartir un poco más, un poco menos, pero siempre con su presencia aquí. Estamos hablando del querido y entrañable Rubén Ayala Ferreira, ¿no? Periodista fallecido en las últimas horas, un referente para nosotros en nuestra tarea de tanto tiempo, de siempre, en algún caso insistimos, siempre habiendo podido saludarlo, hemos charlado muchas veces con Rubén, pero más allá de eso, lo que significa su trayectoria, y siempre estamos acostumbrados y vamos a tener que acostumbrarnos a eso también. Cuando entrábamos acá a la cancha de Guaraní siempre estaba Rubén sentado ahí, sentadito en su lugar en la techada para hacer la cobertura o simplemente acompañar el fútbol de Guaraní Antonio Franco y de Posadas, como lo ha hecho durante toda su carrera. Así que desde acá lo que hacemos de Deportes Misiones es enviarle un gran saludo a su familia en un momento que seguramente es doloroso, pero que también algo tiene de satisfacción y de felicidad cuando vemos, o su familia debe ver, todo el reconocimiento que tiene Rubén a su trayectoria, lo que ha dejado y el legado que tiene en todos nosotros un poco, lo que hacemos y amamos esto que es el deporte, el periodismo básicamente y nuestro fútbol posadeño. Así que va por ese lugar también un poco una dedicatoria humilde de nuestro lugar, de la tarea que haremos en el día de hoy, porque Rubén seguramente hubiese querido estar acá en una nueva definición del fútbol de Posadas. Se retira Guaraní hacia los vestuarios, se retira la franja, Brown todavía con los movimientos precompetitivos y en lo que esperamos, insistimos, sea un gran partido a la altura, cerrando el año. Es un horario atinado, hay que decirlo, es cierto que acompaña la jornada, hoy no hace tanto calor, está realmente, para los jugadores uno imagina, ¿no? Hasta envidiando sanamente un poco, es uno de esos días que uno dice es ideal para jugar al fútbol. No hace calor, está agradable en ese aspecto, la cancha de Guaraní, bueno, siempre a la altura, está todo dado para que se pueda jugar bien al fútbol y esperar un gran espectáculo. Después es una final y muchas veces en las finales es difícil, ¿no? Porque hay mucho en juego, porque los partidos se hacen trabados, se hacen difíciles, es difícil encontrar un partido de una final con muchos goles, ojalá sea la excepción, ¿no? Pero es siempre más complejo porque a veces pesa un poco más aquello de tratar de no perder que animarse a ganar, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, pero ambos equipos tienen como para ilusionarse en eso. Y para el hincha de Guaraní Antonio Franco, decíamos hoy, porque también lo hablábamos con los protagonistas en la semana, se hizo una presentación formal de este partido en el edificio de las instalaciones de la Liga Posadeña de Fútbol, y ahí charlábamos con Nico Vallejos y nosotros por ahí íbamos y decíamos una revancha, y no nos suena revancha porque no sé si puede tener ese mote en función de lo que significa un torneo y el otro, ¿no? El de la Liga, con todo el respeto, y el Federal Amateur.
no sé si habla de revancha, y Nico no tuvo miedo de decir, para nosotros es una revancha. Para Guaraní es una revancha, es tratar de cambiar un poco esa imagen que no fue buena en el Federal Amateur y por lo menos terminar el año dándole una alegría a su gente y pensar de otra manera el 2024, así como lo ha hecho con alguna iniciativa que ha presentado en las últimas horas, sumando, ¿no?, hay un convenio con la gente de Nápoles, donde tendrá la posibilidad Guaraní de entrenar a su formativa, ¿no?, de trabajar con los más jóvenes en la cancha de ese complejo que conocemos, ¿no?, de Nápoles, en las dos instalaciones que posee, ¿no? Una más dedicada a esto del fútbol en césped sintético, ¿no?, que conocemos aquí prácticamente en el centro de la ciudad, y después el predio donde sí cuenta con canchas de césped natural. Entonces tiene como alternativas Guaraní ahí, y bueno, da la sensación de que es un camino correcto, fundamentalmente porque Guaraní lo necesita. Necesita lo propio Guaraní, con la historia que tiene y los años que tiene, necesita lo propio, pero en el mientras tanto debe tener lugares correctos para trabajar y poder formar y seguir formando jugadores. Pero eso será una historia que le corresponde de manera individual a Guaraní. Va pensando como para ir cambiando una historia reciente que seguramente no lo hace feliz, pero lo de hoy será pensar y centrarse en esta liga posadeña que tiene a estos dos protagonistas, recordando simplemente también una particularidad de la liga posadeña que habla, me parece muy bien, del certamen local, a pesar de toda su falencia, de todo lo que sabemos que le falta, y que bueno, en los últimos días, semanas, meses, con preocupación hemos visto muchos de estos episodios de violencia que tiñen. Pero pensar en una cosa, uno hace una recorrida de los últimos campeones de la liga posadeña y tenemos que hablar de Mitre, Huracán, el propio Guaraní, el Brete y Atlético Posadas. Los campeones de los últimos 5 torneos no se repiten. Para buscar un campeón repetido tendríamos que ir al anterior de Bartolomé Mitre y ahí encontrar si recién una reiteración en el campeón. La única forma o la manera de que se repita un campeón es que de estas últimas 5 temporadas, ¿no?, sería este el 6º torneo, es que Guaraní lo repita. Guaraní viene de haber ganado en el 2022. Brown, si lo hace, serían 6 campeones en 6 torneos seguidos distintos, lo que no es poca cosa y habla bien de nuestro fútbol posadeño. Ya están los árbitros en la cancha. Está el árbitro principal, que será el señor Cortines. Ahí está, secundado por quienes lo van a acompañar como sus asistentes, con asistente número 1, que será Harold Lescano, Lucas Suárez, el asistente 2, y Augusto Peralta, que será el cuarto árbitro. Ahí están en el medio de la cancha. Hay que esperar seguramente una buena tarea de Cortines, esperemos que sea de esa manera. Esperamos simplemente por el ingreso de los equipos. Entonces, si te parece, nos metemos y repasamos. Le contamos a la gente que nos ve a través de Deportes Misiones TV cómo va la franja. Así forma Guaraní Antonio Franco, que irá con Brian Markovich en el arco, con Nicolás Vallejos, la número 2, Orrisberger, la número 3, la 4 para Vera y la camiseta número 6 para Máximo Lang. Ahí completan la defensa. Un poco más adelantados en la media cancha lo vemos a Julián Vera. Lo tendremos ahí a Lucas Velázquez con la número 10, también a Santiago Silva con la número 5 y seguro sumando a Máximo Duto en esa mitad de cancha. Adelante Golomba, Nico y también Axel Silva para completar los 11 que dirige Manuel Duto, que además tendrá a Luciano Miranda, a Lucas Coronil, a Benjamín Copetti, a Alexander Machado, a René Villalba, a Miguel Méndez y a Tiago Barrios entre los relevos. Las alternativas, insistimos, que tendrá Manuel Duto hoy en el banco de suplentes. Y del otro lado, del lado de Jorge Gibson Brown, el verde y rojo, que irá con Germán Mendoza en el arco, con Juan Sanabria con la número 2, la 6 para Carlos Zarza, mientras que Manuel Ríos con la 3 y Pablo Rivero la 4, marcando los laterales, completan la línea de fondo. En la mitad de la cancha, Sebastián Olivera con la número 8, aparece también Mauricio Gómez con la 11, con la 7 Santiago Ebenau y con la número 5 Rodrigo Aria, seguramente ocupando puestos distintos que ya iremos acomodando con el correr de los minutos. Y adelante Maiko Damer y Mauro Gómez para completar la delantera del equipo verde y rojo, que cuenta además con Joel Vega, la número 12, la 13
para Maxi Candia, la 14 para Emanuel Báez, la 15 para Sebastián Rodríguez, la 16 para el Pollo Arriola, Mario en ese caso, y Carlitos Vicente es el número 17, el que completa el banco de relevos, entonces insistimos, de Jorge Gibson Brown, que tendrá entonces la tarea de enfrentarse a este Guaraní. Recordemos, estamos en el Estadio de la Franja, es un solo partido y uno de lo que podía imaginar, terreno neutral, el criterio que se toma es el equipo mejor ubicado en la etapa clasificatoria, y ese fue Guaraní. En realidad una cosa bastante relativa, porque los dos ganaron todos los partidos, y si es cierto Guaraní sumó más puntos, tiene que ver con que una zona de 4, ¿no?, contra una zona de 3 nada más de Jorge Gibson Brown, pero bueno, Guaraní hizo más goles y demás. Ahí están los dos equipos a la cancha, encabezado por los capitanes Nico Valviejos, el de Guaraní Antonio Franco, Mauro Gómez, el de Brown. Ahí está el trofeo, ¿no?, que ya veíamos hace un ratito en el primer plano, el que será para el campeón y el que también será para quien ostente el segundo lugar. Ahí están ambos planteles. En el caso de Guaraní irán todos a formarse para la foto. En el caso de Guaraní, la idea de Brown, perdón, la idea es formar a los que arrancarán en el partido como titulares. El aplauso del público local, el aplauso de la gente de Guaraní Antonio Franco. Número aceptable, ¿no?, de simpatizantes, sin lugar a dudas. Brown ha traído lo suyo en la cabecera, pero entendible. Y ahí desplegando una bandera, sería bueno poder verlo, ¿no? Bueno, ahí está. Fuerza Pino dice, ¿no?, estamos con vos. Es un jugador de la Franja que se lesionó en un entrenamiento. En un entrenamiento se rompió una pierna jugando en un entrenamiento. Y bueno, ese es el destinatario del mensaje que veíamos en ese cartel, en esa bandera que desplegó el plantel de Guaraní Antonio Franco. Ahí está la foto de rigor también para Brown, para el verde y rojo. Va a quedar todo listo para que esto comience. Será tiempo de Mauro Gómez y Nico Valviejos de ir al sorteo. Capitanes que además se van a cruzar en el partido de a ratos y permanentemente, le diría, ¿no? Nico Valviejos, Nico, de lo mejor que ha mostrado Guaraní en el Federal Amateur, sin duda, ¿no? Él, bueno, Silva, Axel también, cumpliendo gran tarea. Después muchos otros que ya no están, ¿no? Ya que el Federal Amateur apostando, sí, algo que pueda encontrar ese camino. Realmente se ve muy bien el terreno de juego desde acá, y esperando poder contar seguramente con eso para un buen espectáculo. Ahí está el saludo de los capitanes, Cortines y los asistentes, todo listo. Parece que se van a quedar así mismo y será Guaraní el encargado de mover. El saludo de Sebastián Silva con Nico Golomba. Va a quedar todo listo para el comienzo del partido. Somos Deportes Visiones TV, estamos en vivo. Día 30 de diciembre, se termina el año, se termina la liga, pero va a comenzar rápido todo de vuelta, ¿no? Casi no habrá respiro. Está Mirko Damer para poner en marcha el juego cuando esté todas dadas las condiciones. Ahí está Cortines mirando hacia los costados, chequeando algún detalle. Acercándose también el cuarto árbitro al sector de los bancos de suplentes. Ahí está Cortines chequeando que esté todo en condiciones. Pulgar arriba del cuarto árbitro, del asistente número 1, de Harold Lemos, también del 2. La orden del juez. Ya se juega en cancha de Guaraní Antonio Franco, arranca el partido. Ya jugaba Aria, instalándose ya por la derecha para Rivero. Aguantaba Damer, se viene Aria, qué peligro, le pegó al arco, le pegó mal la primera. Aviso rápido, en 14 segundos, primera llegada del partido. El remate de Aria que se perdió afuera.
Y vemos la disposición de Brown con la intención de apretar bien arriba. Ya sale Vera con esa pelota, otra vez con él. La juega Lucas por la línea. Intentaba encontrar la pelota con Golomba, no habrá precisión. La pelota se pierde afuera y el lateral será para Brown, que insisto, con su disposición en el terreno, trata de apretar lo más arriba posible. 4-1-3-2 para el verde y rojo. El lateral que vino, Sebastián Silva devuelve, hace lo propio Zarza, largo pelotazo para que se la quede Markovic. Peleaba Damer en el mano a mano con Lang, no pasó nada. Ya sale Markovic para Lang precisamente. Ahí está la presión de Brown, con 2, 4, 5 hombres ya metidos en terreno ajeno. Buen cambio de Lang para que la reciba y juegue Vera, entregando para Axel Silva. Intentaba la personal Silva. Le cobró falta a Mauricio Gómez. El árbitro Cortines, será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. La primera pelota al área será para la franja. Será para el conjunto local, que va por la búsqueda del primero. Estamos en los primeros minutos aquí en Posadas, en la capital de la provincia de Misiones, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. De tanta historia, para darle con pierna zurda a Axel Silva. Salió corto el centro, por eso devuelve de cabeza Ríos. Damer, de cabeza también para que juegue Aria. La tiene Aria, la tiró otra vez para Damer, que aplica velocidad para intentar ganarle a Orrisberger. Así no será posible, saca a Orrisberger, devuelve Aria. De cabeza, no quiere complicaciones, Lang también la saca, la regala, recuperación de Mauro Gómez. Más instalado en la mitad de la cancha el capitán para vincular el juego con Zarza. Ya levantó la cabeza Zarza, mete el cambio de frente, es muy bueno, para Aria, que la controla. Se la quiso dejar a Rivero, no hizo más que regalarle la pelota en la salida a Vera. Sale Lang, otra vez pelotazo. Sanabria, sacó Sanabria, la quiere Duto. Máximo, que de cabeza la juega para que venga Velázquez. Hace bien el aguante Velázquez, lo tiene abierto solo por la derecha si lo quiere ver, y lo ve a Vera. Ahí está Lucas tomando la pelota. Reclama juego hacia atrás Vallejos. Ahí está el capitán franjeado. Más atrás para Markovic. A reiniciar, a resetear juego con el 1 de Guaraní Antonio Franco, que ya sale, le pegó muy mal de zurda a cualquier lado. Mueve la cabeza en tono de desaprobación Manuel Duto. Salida que será para Jorge Gibson Brown, que va a tomar Emanuel Ríos. Ya hizo el lateral Ríos, Gómez no la puede peinar, pero sí se la lleva Ebenau. Hizo buena diagonal Ebenau para tener contacto con esa pelota. Después se cayó él y el balón fuera del terreno. Por eso la salida es para Guaraní Antonio Franco, que va a tomar Vera. La pide Silva, un poco más corta, la quiere más larga Vera. En el lateral, que va en definitiva a buscarlo a Golomba. Ganaba Ríos. El árbitro está cobrando una falta que no la pidió. No la pidió ni el propio Brown, no se vio la infracción. Está ingresando mientras tanto la parte más bullanguera de la tribuna de Guaraní Antonio Franco, por decirlo de alguna manera. El centro del segundo palo, Markovic arriba. Parecía falta de área, cayó Markovic, pero me parece era todo legal, salió fuera de la... Está caído Markovic. Me parece que Markovic entendió que se equivocó, que salió muy suave, porque la pelota en la disputa fue afuera del área. No me parece que haya existido infracción, salvo algún golpe mayor de área. Fue una disputa normal de pelota. El lateral que se verá para... Ah, no, lo están llamando al asistente. A ver, sí. Lo están llamando al asistente. Markovic está hablando con el árbitro. Mirá Cortines. Ya empieza este manejo de Cortines que no me gusta, ¿no? Ir a ponerse cara a cara con el árbitro, con el jugador, y a hablarlo así. El jugador de línea lo está llamando a Cortines. A ver qué problema tiene o cuál será el motivo. Lo está llamando Suárez. Mauro Gómez dialogando también ahora con el árbitro. Cortines le hace alguna seña. Hay que ver cuál es el inconveniente, ¿no? Mientras tanto, el Tero también quiere jugar, ¿no? Está jugando su partido la familia de Teros, que supongo debe tener el nido ahí cerca, ¿no?
corriendo más de uno. El lateral que vino al área, ya la sacaba Silva. Le va a quedar otra vez a Rivero, la vuelve a dejar salir. Si hay centro y lo mete el Tero, ¿qué pasa? El gol, ¿no? El lateral que vino mientras tanto para área. E intenta escapar área. La pierde con Silva, saca Silva. Será recuperación de Zarza y presión alta y recuperación rápida de Brown. Sale bien Vallejos. Gana el capitán de Guaraní. Quería aguantar Velázquez. Le quitó Rivero. Le quitó bien. Ebenau con buen enganche para Gómez. De primera quería con Damer. Cortó justito Vallejos. Caía después Vallejos. Producto de la falta, dijo el árbitro. Será tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. Salida desde el fondo. Ya lo hizo Vallejos. Lo tiene abierto a Vera. Salida por la derecha que viene siendo una constante para la franja. Ya le pegó largo Vera, cambiando de lado para Velázquez. Se pasó Rivero, calculó mal. Después retrocediendo justo con la maniobra, con la pirueta, para puntearla afuera, para enmendar su propio error. Ya hizo el lateral. La quiere Riverger, la tiene Riverger. Combinación buena con Duto. Aparece Velázquez para jugar, metió el centro, el segundo palo, muy solo Silva, muy solo Silva, la bajó al área. La rebotó Mendoza, quería Golomba. Le va a quedar el remate, disparo finalmente a Vera. Se pierde afuera. Bueno, alguna duda para Mendoza. Terminó rebotándole esa pelota en el pecho. Un mal cálculo del arquero. No sé si no la terminó canchereando un poco. Porque la cancha está bien, ¿no? No podemos decir que le haya picado mal. No, lo sorprendió, nada más. No la quiso cancherear Mendoza. Mal cálculo del uno y el primer susto para Brown. Por suerte para él no había nadie en las cercanías. Arriba Vera para ganarle a Olivera. La pelota se pierde afuera y será lateral para Jorge Gibson Brown, que es en los primeros minutos el que intenta imponer condiciones en el partido. El que conduce la pelota, por lo menos conduce la pelota un poco más cerca del arco rival. Esto no se traduce en chances todavía, pero tiene cierto dominio territorial el equipo de Suárez. Lateral que vino al área, la quiere Gómez, la peinó muy bien Gómez. Ebenau que va a ver a justito para sacársela. Ahora Riverger devuelve, Rivero de cabeza y Velázquez a correr. A ver si puede conectar el contragolpe. Pasó Riverger pegando el grito. Velázquez quiere el cambio de frente. Es muy bueno, es muy bueno para Silva, que en el pie a pie es muy bueno también, Va Silva y puede ser buena para la franja. Ganó Silva, va por afuera. El centro que vino está. Tapó Mendoza y se la queda finalmente Mendoza. En la primera gran chance del partido ha sido para Guaraní. Antonio Franco no supo con qué empujar la Golomba. Gran jugada, decíamos, Silva en el pie a pie, es muy complicado. Sacó un gran centro, nadie lo marcó a Golomba. Se desparramó Mendoza cuando parecía que no podía. Sacó el manotazo Salvador. La primera y más clara del partido fue para la franja. Si no toma en cuenta esto Brown, si no lo marca de manera escalonada, así lo va a tener muchos problemas. Si lo deja mano a mano a Ríos con Silva, con Axel, va a tener problemas ahí. El verde y rojo debe tomar nota. Y Golomba, que dejó pasar una primera gran chance, ¿no? Le quedó incómoda, es cierto, al número 9 de Guaraní, que insisto, no sabía cómo empujarla. A los 8 minutos la primera. Para la franja entonces. Pelota que vino para Ríos. El centro de Emma, el segundo palo. Va a llegar al área, va a llegar al área. Se viene Brown por el primero. Está, la quiere Damer. Nada, no pasó nada. Absolutamente nada. Vallejos lo movió bien con el cuerpo, no hay falta. Ahora pelea Zarza con Golomba. Pegó en la mano de Zarza. Siga, dijo el árbitro. Pelea, mete con todo ahora. Ríos rebota en Golomba. La pelota se pierde afuera. Dio toda la sensación de que el lateral era para Brown. El árbitro cobró para Guaraní. Será lateral para la franja entonces. Se pone lindo el partido, Apareció la primera chance con Golomba. Y ahora un poquito de pierna fuerte, ¿no? Leal, que es lo bueno. Todo pelota, pero fuerte. Yendo al suelo. Arriba Zarza. Empieza muy activo el segundo central de Brown, que aquí recupera. Se la dejó a Mauricio Gómez, que se la dejó a Ebenau y por eso la perdieron. Apareció Vera. Se la dejó a Silva y Silva pasa, y va entre tres y pasa y deja atrás. Ya levanta aplausos Axel Silva, el hombre que hay que prestarle mucha atención en la habilidad. La tiene Velázquez ahora, ataca Guaraní. Le pegó al arco Velázquez, o intentó por lo menos. La pelota se pierde afuera y será saque desde el arco para Jorge Gibson Brown. En 10 minutos estamos de la primera parte, por ahora 0-0.
la mejor chance la ha tenido Guaraní. El control del partido hasta ahora le correspondía a Brown, pero Guaraní ha tenido las mejores oportunidades. La de Golomba, la principal, ¿no? El pelotazo arriba para que la busque Gómez, nada. La va a sacar y la revienta finalmente el capitán Vallejos. Devolvía a Sanabria. Acusa un golpe Sanabria, quedó caído, que siga, dijo el árbitro, y va Golomba. Y ya se levantó rápido Sanabria. Golomba no tuvo precisión para conectar a Velázquez. Ataca a Guaraní, el centro que vino para Golomba otra vez. No pudo, un rebote. Sale Gómez, la perdió Mauricio. Se la quedó Duto para Velázquez, quedó corto, trabó. Mete Rivero, gana Rivero. El marcador central de Brown la saca para el Mirko Damer, que ya va a pelear con Lang. Quiere aguantar Mirko, no puede. Aparece Sebastián Silva, empieza a gravitar el juego de Guaraní. Presiona y recupera. Ori Berger, la quiere Vera. La pelota vino por la izquierda para que juegue Velázquez. Ahí va Velázquez, levantó el centro, va Silva por el segundo palo. Silva, el cabezazo. De Guaraní, Antonio Franco. Apareció Axel Silva por el segundo palo para conectar de cabeza el centro de Velázquez. En 11 minutos de este primer tiempo, poner en ventaja a Guaraní. Lo dicho, si no lo marcan a Silva, si no lo tienen en cuenta Silva, le va a generar muchos problemas. Se durmió Ríos, lo dejó ganar de arriba. Todo Atlético, el salto de Axel Silva para decir que sí a esa pelota, para decir que sí a la ventaja de Guaraní. Antonio Franco empezaba despacito a pesar en el partido y empezó a aparecer también en las oportunidades y lo plasma en el marcador. El que podía romper el cero, el que podía tener la llave del partido del lado de Guaraní era Axel Silva. Brown parece que no tomó nota, no lo habrá visto en la previa, lo dejó libre, acá lo marcó Ríos, pero Ríos solo va a ser difícil que pueda con Axel Silva y marca el 11, pone el 1-0, gana Guaraní. Juega Julián Vera, mientras tanto tiene espacio y va otra vez, y va otra vez Guaraní, va por el segundo, el remate. ¡Oh! Antonio Franco, golazo de Máximo Duto, 3 dedos desde la derecha, 3 dedos de zurda para clavarla en el segundo palo de Mendoza, que fue el principal espectador. Golazo, gana Guaraní 2-0, nada que hacer para Mendoza, que se sorprendió con el disparo. Gana la franja 2-0, una ráfaga de fútbol en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira para que delire el público local. Gana Guaraní 2-0 y va por más, presiona, no puede arriba, falta había en el camino contra Emanuel Ríos. Será salida en definitiva para Guaraní, que gana 2-0. Estamos a través de Deportes Misiones TV casi en 15 minutos. Bueno, ha golpeado rápido Guaraní, es seguido. Hay que esperar a ver cómo reacciona Brown, que va arriba, cabeció Mauro Gómez. Pelota afuera, bueno, se puso lindo el partido, lo decíamos hace un ratito. Empezaba a ponerse lindo. Guaraní empezó a encaminarlo. Lejos estamos de poder decir que esto empieza a estar liquidado, ¿no? Porque falta demasiado. Pero saca buena ventaja, con el 2-0 tempranero. Guaraní Antonio Franco, que empieza a justificar desde los goles el dominio en el partido que aún no tenía. Ya le pegó Markovic arriba para buscarlo a Julián Vera. La quiere Golomba, pelea con él Zarza, gana Zarza, se la queda Golomba. La quiere Axel Silva, jugó con Julián Vera, que va contra Ríos. La pausa de Vera, lo tiene Axel Silva de frente, escapó Vera,
Metió el centro, el desvío, se la tiró de esquina. Corner para Guaraní, que siente el momento, que lo tiene contra las cuerdas a Jorge Gibson Brown y que quiere noquearlo. Ya lo tiene contra las cuerdas y lo quiere intentar noquear en el buen momento. La jugaron corta con Lang. Mirá el marcador central de Guaraní, fue a buscarla. La jugó con Silva al centro de Axel. Casi remate al arco del número 11. La pelota se pierde afuera. Habrá saque desde el arco para Jorge Gibson Brown, que por ahora no reacciona. Ha asumido un par de golpes muy fuertes en el partido. Ya le pegó Mendoza, arriba Mauro Gómez para peinarla. Se la queda Lucas Vera. Ya jugó con Sebastián Silva. Julián Vera la aguanta, caía. Olivera la tiene, la quiere pisar, la pierde, arriesgó de más. Silva, Sebastián ganó, Sebastián acusaba un gol, pero recuperó rápido esa pelota Julián Vera. Sale largo pelotazo para Velázquez, corre Rivero en retroceso. Cubre la salida de su arquero Mendoza, que se la queda. Mendoza, arriba para Gómez. Gana Lang, corre Orrisberger. Le gana Arias y la saca larga. Rivero, la pide Gómez, prefiere por la línea Arias. Arias que iba contra Orrisberger, marca Bier. El lateral izquierdo de Brown, la pelota ya sale en el lateral para Ebenau. La quiere Gómez, está muy solo, Va Ebenau, intentó buscarlo a Mauro Gómez. El rebote en el hombre de Guaraní, por eso habrá saque lateral para Jorge Gibson Brown, que intenta, insistimos, reaccionar a este par de golpes que le ha asestado el equipo de Manuel Duto. El lateral que vino al área, la saca Lang a correr la contra. Va Velázquez, nada. Gómez, Mauricio que la pierde, se la queda Velázquez. Peleaba Arias por esa pelota que se pierde afuera. Será lateral para Guaraní. Antonio Franco, que a los 11 y a los 8 con Axel Silva y con Máximo Duto ha sacado ventaja en el partido. Ya vino para Rivero. La salida que ya la hicieron para Axel Silva. Devuelve Orrisberger, se la sacó de encima y le salió bien para Julián Vera. Y la pelota es buena para Axel Silva. Y si no lo tienen en cuenta, y va Axel Silva, se va a meter al área con... ¡Ay, se apuró! En esta se apuró, En esta se apuró. Tenía chance de hacer mucho. Terminó apurándose Axel Silva. Ya le pegó Mendoza para buscarlo a Mauro Gómez. Vallejo con falta. Será tiro libre para Jorge Gibson Brown. No le gustó a Vallejo la sanción. Será entonces pelota para el conjunto verde y rojo. Para pegarle está Mauricio Gómez y también está Olivera. Veremos si se le animan al arco desde ahí. Está un poco lejos, ¿no? Pero Olivera parece tenerle ganas al arco. De todas maneras hay 2, 4, 6 camisetas de Brown que intentan meterse al área. Se pelea Damer con Julián Vera mientras tanto. Ahí va a llamar la atención el árbitro. Ahí lo va Cortines a llamar la atención. Los dos estaban peleando. A manotazo limpio. Para pegarle Olivera, la orden del árbitro. Vendrá el tiro libre. Olivera para pegarle al arco. Le pegó al arco. ¡Un desvío! Y Markovic termina sacándola después completa. Finalmente Lang. La pelota se va al lateral o al córner. No, hay tiro de esquina. Tiro de esquina que será para Brown. Para pegarle Olivera a esa pelota. Intentará descontar por arriba. Brown que pierde 2-0. El centro vino arriba. La busca Zarza, no podía. Escapó Axel Silva. Falta. Había falta de Mauricio Gómez, sí.
para Brown, el centro es bueno para Damer. Sale justito Markovic para sacarla. La tiene Olivera. Engancha Olivera, vendrá el centro otra vez arriba para Damer. Hay un rebote, se la queda de Benau, le pegó al arco. La tiró derecho afuera. Será saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. Un par de intentos para Jorge Gibson Brown para inquietar por lo menos el fondo de Guaraní. Incluyendo el tiro libre de hace un ratito que terminó interceptando bien Markovic. La salida de Lang con Lucas Vera. Le pegó muy mal Vera. La pelota pica y se va. Ahí lateral que será para Jorge Gibson Brown. El lateral que ya lo hizo Emanuel Ríos, arriba para Mauro Gómez, que ganó muy bien de cabeza, quería Aria, trabó Aria, escapó, le pegó al largo, intentó hacerlo. Sale Vera, sale bien Lucas. La saca por la línea ahora bien para Axel Silva, que jugó de primera, después había falta de Aria, que va a ser Amones. ¡Oh, roja! Expulsado. Expulsado el jugador de Jorge Gibson Brown por la falta, como si no tuviese problemas suficientes. El verde y rojo, sí le pegó arriba. Apenas se pudo ver en la imagen cuando empezaba en la repetición, porque justo, lógicamente, seguimos la pelota. Pero ahí está, fíjese el brazo de Aria. No mire abajo, mire arriba. Sí, bien expulsado Aria. Muy bien expulsado Aria, el número 5 de Brown. Expulsado, deja con un hombre menos a su equipo. Lo termina de complicar, el 2-0 ya era un problema. Aria le reclama al juez de línea, no tiene nada que reclamarle. Está muy bien expulsado, absolutamente nada que decir. Le puso el brazo, le puso el codo, claramente la intención de golpear al hombre de Guaraní, Antonio Franco, y lo hizo. En 22 minutos deja con uno menos a su equipo Aria en una irresponsabilidad absoluta. Hay tiro libre que ya se hizo. No fue del todo bueno, pero no hay nadie de Brown para presionar. Entonces Markovic juega. Lang. No quiere complicaciones. Lang le pegó para arriba. Sale Rivero. Anticipa bien Rivero. Jugó Mauricio Gómez para Mirko Damer. En la zona de los teros. Juega Damer. Ebenau. Va a quedar largo el pase. Corre Damer. La controló a tiempo. Viene el centro de Mirko. La busca Gómez. Querían falta contra Mauro Gómez. No pasó nada. Peleó el capitán. Revienta Lang. Devuelve Mauricio Gómez. Ya la hizo bien para Rivero, que la quiso meter al área. Le pegó. Le salió a las manos del arquero Markovic, que ya se queda con ese balón. Estamos casi en 23 minutos del primer tiempo. Se ha pasado rápido el partido. Entretenida final que tenemos de este torneo clausura de la Liga Posadeña. Por ahora el campeón es Guaraní. Gana 2-0. Silva, que va, encara la marca. Lo pelea Olivera. Le ganó todo pelota. Bien por Olivera. Después la adelantó y la perdió. Recuperó Duto. Va Axel Silva. Trabó Ríos. La pelota afuera. Será lateral. El lateral para Brown. Quería Gómez. Parecía falta contra él. Sigue Mauro, el capitán de Brown. Ahora sí le van a cobrar la falta y será tiro libre. Parecía falta antes. El árbitro dejó seguir. Ahora sí por la derecha va Rivero. La quiere Benau. Recibe Benau frente a la marca de Duto. Juega para Gómez. Otra vez Benau. La quiere Zarza. Recibe Zarza. Intentó la gambeta. La perdió. Corre Golomba ahora. Corre Golomba. Le pegó al arco. Golomba sorprendió a todos. Es un golazo. La pelota se va por arriba del travesaño. Muy buena de Golomba. Muy atento para pegarle a esa pelota desde muy lejos. Estaba adelantado el arquero Mendoza, que lógicamente no esperaba esa pérdida de balón de sus compañeros en la mitad de la cancha. Golomba lo vio y además lo ejecutó bien, porque el remate le faltó un poquito nada más de justeza en la altura, pero fue buena ejecución. Se fue apenas afuera. Ya le pegó Santiago Silva a esa pelota, la terminó regalando. Rivero devuelve de cabeza, va Ebenau. La quiere Mirko Damer. Recibe Damer. Hace bien el aguante hacia atrás para Mauricio Gómez, que hace correr el balón con Zarza.
Zarza ya lo encontró Olivera, la quiere Gómez. Olivera prefiere el enganche y otra vez por la derecha. De taco la metieron para Mirko Damer, que va, justito cerró Vallejo, revienta Markovic, que no quiere complicaciones. Arriba Axel Silva. El lateral se renueva, será para Brown. Juega con uno menos Brown, recordemos, por la expulsión de Aria. Lateral que vino ya para Mauro Gómez. Pelea con Vallejo, ganó bien el capitán de Guaraní, pero se impone ahora el de Brown, jugó en cortada. Esa pelota rebota, otra vez Gómez. Juega hacia atrás para Sanabria. Sanabria para Zarza. El amago de Zarza va a arriesgar con Silva, la termina perdiendo. Y va Guaraní para el tercero. Y va Axel, la tiró larga, sale Mendoza. Cubrió bien Sanabria. Pedía pase la jugada con Golomba. Se equivocó en esta Silva, Era para jugársela a Golomba. Intentó la personal y la terminó perdiendo. Arriesgó demasiado Zarza de manera innecesaria. Terminó perdiéndola. Y daba la sensación de que era para dársela para Golomba, ¿no? Después la adelantó demasiado y Sanabria pudo cubrir bien la pelota. Sale Guaraní del fondo. La franja que se agazapa, que controla la pelota, que por allí lo deja salir a Brown y tiene muy abierto el espacio para intentar la contra. Con jugadores rápidos y peligrosos como Axel Silva, como puede serlo Golomba, con lo que pueda aportar desde atrás Duto, que ya hizo un gol. Julián Vera, de buen partido también, y ahora controla. Ahora saque de arco que será para Guaraní, Antonio Franco. Ya lo hizo Markovic, ya en la salida con Sebastián Silva. Largo para Duto, se apuró Duto, está solo para jugar, se apuró, la perdió con Olivera. Damer la dejó muy corta, Olivera va, un rebote, va Damer, se metió al área. La tiene Mirko, hizo la pausa, intentó el puntazo, intentó con él habilitar a Mauro Gómez, la pelota se pierde afuera, el lateral que será para Brown. Duto intentando darle alguna indicación a Sebastián Silva, fue el que cometió el error en la salida, ¿no? Gómez la peinó, no llegó nadie por el segundo palo. Insólito lo que acaba de perder Brown, también Guaraní en defensa, ¿no? El lateral, el remate que vino, casi en contra. Insólito lo de Lang. Casi gol en contra. Insólito. Intentó darle a la pelota a su arquero. Casi en el área chica. Bueno, Guaraní solito se ha comprado problemas en este pasaje del partido. Se ha salvado de manera increíble la franja en dos oportunidades. Acá no cabeció nadie. Acá vino Orrisberger, en definitiva el que se la quiso dejar a su arquero y casi la mete en el propio arco. Insólito. Casi lo mete en partido a Brown Guaraní. En 30 minutos prácticamente estamos de este primer tiempo. Ya para darle Olivera a esa pelota, busca la franja, busca Brown por arriba, el centro vino, la sacó Velázquez, la tiene Benau. La jugó hacia afuera, Benau va a Olivera, rebota, la contra. A ver la contra, Duto va a ver la contra y es el problema para Jorge Gibson Brown. Corre Axel Silva, la quiere Golomba, quedó corto Silva. Recuperó Ríos.
Rivero, mire dónde está Rivero. La pierde con Sebastián Silva. Le ganó bien el 5, la puso en cortada. Quiere Golomba. Llega Mendoza. Ya salió con Zarza. Intenta el central de Brown ser salida para su equipo. Juega Gómez. Otra vez con Zarza. Se mandó por el sector izquierdo. Pasó, la levantó para nadie. Hay saque desde el arco que será para Guaraní Antonio Franco, que tiene que en este momento tomárselo con un poco más de calma. La salida ya es con Lucas Vera. La quiere Axel Silva por afuera. Prefirió largo con Golomba. A pelear con Sanabria y también con Ríos. Gana Sanabria. Después mete la chilena. La regaló para Axel Silva. Gira Silva. Lo tiene solo a Duto. Recibe Máximo. Hacia atrás para Silva. Sebastián abre por la izquierda para Orriberger. Lo tiene a Velázquez. Quiso jugar con Velázquez. Rebotó en Ebenau. Lateral que será para Guaraní Antonio Franco. Y Orriberger que se enoja con alguno de sus compañeros, que me parece que lo rezongó. Lateral que vino para Sebastián Silva. La quiere Vera. La recibe Vera. Aquí está, servido. La presión será de Olivera. Silva, Axel la deja correr para que la tenga Lucas Vera. El centro para Golomba. El cabezazo, hay un rebote. Pedían mano, no pasó nada. ¡Upa! Falta dura abajo de Duto. Lo conectó Duto a Ebenau. Por eso el tiro libre será para Brown. Recordemos que juega por uno menos Brown por la expulsión a los 22 minutos de Aria, de Rodrigo Aria. Bien expulsado por parte del árbitro Cortines por una agresión a Lucas Vera. La salida será del arquero Mendoza. Lo busca a Mauro Gómez y también a Ríos. Está muy solo Ríos. El tema es que pueda controlarla. La primera sí, la segunda también. Pero después aparece Julián Vera para sacarla. Lateral. Simplemente será para el verde y rojo que se adelanta unos metros para intentar el descuento. Ya lo hizo Ríos. El lateral para Gómez. Pelea Mauro. Querían falta. Sale Markovic para quedarse con la pelota. Ya le pegó Markovic, arriba para Velázquez. Velázquez que va contra Rivero. Le pegó en la mano a Velázquez, sí. Está bien cobrada porque propicia el control del hombre de Guaraní. Después un par de forcejeos, manotazos innecesarios entre los jugadores. Por eso Cortines llama a la calma. Velázquez está medio enojado, ¿no? Con alguno de Brown seguramente. Habrá tiro libre para el verde y rojo, que esto intentará meterlo al área para ver si puede transformarlo en situación de riesgo y más aún si puede transformarlo en el descuento. El centro que vino de Olivera al segundo palo. Markovic sale con los puños, la saca. La mete otra vez Mauricio Gómez. A medias, el despeje será lateral para Brown. Mauro Gómez viene para buscar el lateral. Ya lo hizo. Jugó con Ríos y Ríos la regaló. Sale Julián Vera. Ríos mete, traba. Sebastián Silva la controla a media. Se le va a escapar afuera y el lateral será para Brown. Ya lo va a hacer de Manuel Ríos, el lateral. Lo va a buscar a Gómez seguramente otra vez. Ahí está el lateral para Gómez, peleando contra tres. Gómez no la puede peinar, ahora sí la busca. Peleó con Vallejos, nada. Quería falta Gómez, que no dijo el árbitro. Ya la sacó Lucas Vera. Va Sanabria contra Golomba. Para arriba Sanabria, la pelota se pierde al lateral. Será saque para el conjunto dueño de casa, para Guaraní Antonio Franco, que gana 2-0 por los goles de Axel Silva y de Máximo Duto. Cortines que algo le dice a Suírez, al entrenador de Jorge Gibson Brown, a Matías Suírez. Lateral que ya se hizo, jugó Vera, Lucas para Vallejos.
capitán de Guaraní, que la mete larga para buscarlo a Velázquez. Va Velázquez, se ganó Velázquez, se la quedó Silva. Sigue Velázquez, no se la dejó. Va Velázquez, intentó el centro, el segundo palo, la sacó Sanabria. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco, que después de un par de minutos vuelve a acercarse al arco rival para darle a Axel Silva, y se acerca a Máximo Lang también. Ahí está, el segundo central de Guaraní que la toma, le pegó el centro al área, muy bueno, Golomba. Se la quedó Mendoza, se quedó con esa pelota. Anticipó muy bien el número 9 de Guaraní, buena respuesta del 1 del verde y rojo. Mendoza ya le pegó para buscarlo a Mauro Gómez. Está difícil el partido para Gómez, así todo el tiempo pelearla, Mirko Damer, Gómez la tiene. Intentó Cayogo, la puso, o intentó ponérsela. Falta, dijo Cortines, sí, falta contra de Gómez. Dio la sensación de que le cometieron falta a Mauro Gómez cuando cayó el defensor de Guaraní. Gómez lo aguantó, y cuando cae el defensor de Guaraní le comete la falta. Involuntaria, lógicamente, pero falta en definitiva. Tiro libre que será para Brown. Gran tiro libre tiene el verde y rojo para intentar el descuento. Mientras tanto, el banco de suplente de Brown, el técnico y los colaboradores discuten con el cuarto árbitro. Tiro libre para el verde y rojo. Está para darle Mauro Gómez. Gran candidato a pegarle. Olivera se anota también el número 8. Veremos quién le da finalmente. La posibilidad para Brown, Mauro Gómez, le pegó por abajo, le pegó muy mal Gómez. Y a correr la contra ahora. Va Velázquez, corre Golomba, corre Golomba. Y va Velázquez y corre Golomba. Ay, la tiró muy mal. Va Mauro Gómez a ganar esa pelota. Pelea Mauro. Rebotar la pelota y la busca Rivero. Devuelve Ríos. Tendrá que correr Mirko Damer, pegó en él. Sale Vallejos, el capitán de Guaraní, ya soltó para Axel Silva. Hace correr el balón frente a la marca de Zarza. La quiere Silva, recibe Silva. Atrás para Lucas Vera, más atrás para el capitán Vallejos. Soltó Vallejo para Julián Vera. Otra vez hacia atrás para Sebastián Silva. Ahora para Duto. Recibe Máximo. Ya encuentra a Axel Silva. Corre Golomba. Silva prefiere el muy buen cambio de frente para Orrisberger. Corre Benau, no llega. Y a correr ahora con Orrisberger. Verás que le puede pegar al arco. Le pegó. Y la pelota se pierde afuera por el primer palo. Otra buena chance para Guaraní Antonio Franco, que cuando se decide y junta 2 o 3 pases seguidos, se encuentra frente al arco de Mendoza. Siempre tiene una chance. El pelotazo largo que vino. Balang para ganar esa pelota. Corre Mirko Damer. Gana Damer. Se la queda Ebenau. Bien por Ebenau con el enganche. Hizo pasar de largo a su marcador. Jugó para Gómez. Gómez de primera. Quería con Damer. Cayó Damer. Ganó bien Lang. Soltó para Velázquez. Aguanta Velázquez la marca de Rivero. Juega hacia atrás para Orrisberger. Orrisberger lo tiene a Lang. Otra vez Orrisberger. La quiere ver a Julián por el medio, pero Orrisberger prefiere largo para nadie. Se la regaló a Zarza. Opa, se complicaron entre él y Ríos. No hubo falta después de Zarza, que salió bien. La tiene Ríos otra vez con Zarza. Es largo el pase. Aguanta Julián Vera, la pelota afuera. Será lateral para Guaraní Antonio Franco. Markovic. Recibe Vallejos, abierto Lucas Vera. Sale por el sector derecho, el preferido para Guaraní a lo largo del primer tiempo. Aguantó bien Golomba. La tiene Julián Vera, otra vez para Lucas. Escapó Axel Silva con un caño incluido, levanta el público. Va Silva, ya soltó para Golomba. Golomba para Velázquez, Velázquez lo tiene más abierto a Duto si lo quiere ver, y viene Duto y va Golomba. Y puede ser el tercero. Golomba puso el centro mal atrás, sacó Rivero. Tendrá que correr Mirko Damer, pero antes Lang de primera para Orrisberger. Será para Velázquez finalmente. Abierto la quiere Lucas Vera. Recibe Lucas. Se presenta Julián en la cercanía para hacer dupla de Vera. Ahí está Julián. Silva, el volante central de Guaraní. La juega larga por la derecha para Lucas. En el pie a pie irá contra Ríos. La termina perdiendo. En la corrida será saque de arco para
Jorge Gibson Brown. Estamos en 40 minutos entrando a la recta final de este primer tiempo. Gana la franja 2-0. Ya le pegó Mendoza. Lang para anticipar muy bien. Se la jugó a Silva. Silva la quiso controlar. Se la quedó Lucas Vera. Olivera que va. Falta. Parecía falta, ¿no? Y fue infracción. El que no dijo el árbitro. Ganó Olivera. Retrocede Olivera. Aguanta Silva. Hay lateral que será para Guaraní. Cayó Olivera en la pelea con Axel Silva. No vi falta, no vi absolutamente nada. Acusa un golpe en el rostro. Olivera, si puede haber ocurrido nada más en el forcejeo de los dos. No pasó nada, me parece. Lateral será para Guaraní. Las luces se han encendido, pero en número muy bajo, ¿eh? Está siendo necesario un poco más, me parece. Mientras tanto, aquí la tiene Duto. Duto abierto para Orrisberger. Juega Guaraní que quiere el tercero. El amago de Orrisberger. Después la falta de Benau. Sí, señora. Y tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco. Para darle vendrá Lang a esa pelota. Ya jugó Lang. Julián Vera. La marca es de Mauricio Gómez. Por eso retrocede otra vez con Tomás Orrisberger. Es Lang, en realidad, perdón, el que jugaba. Máximo. La tiene Sebastián Silva. Hable por la derecha para Lucas Vera. Recibe Lucas. Tiene tiempo para jugar. No tiene marca cercana. Por eso decide retroceder para Vallejos. Vera. Hace valer Guaraní Antonio Franco, el hombre menos que tiene Brown en la cancha. Hace circular la pelota y los hace correr a los hombres de Villa Urquiza. Markovic para salir el arquero. La quiere Silva muy solo. Ahí está Sebastián. Controla, juega hacia afuera para Nico Vallejos. La reclama Julián Vera, lo tiene abierto a Lucas Vera. Se acerca a Axel Silva, pero prefiere jugar con Sebastián Silva. Otra vez atrás para Vallejos. Vallejos lo tiene a Markovic, pero prefiere largo pelotazo para Golomba. Si corre Golomba puede ser, está habilitado Golomba. Si corre puede ser, se la dejó finalmente para Silva. A Silva lo marca Ríos. Ahí va Axel, escapó muy bien a la marca. El amago de Axel, lo deja en el camino, la quiere Vera de frente, ahí está Lucas. La quiere Duto, recibe Duto, otra vez Vera. La tiene Lucas que metió el centro al segundo palo, es bueno para Velázquez. Va Velázquez, bien la marca, firme Ríos. La saca Rivero, perdón. El lateral derecho de Jorge Gibson Brown la saca al lateral. Ya lo hicieron rápido para Velázquez. Velázquez tiene para elegir, lo tiene a Vera, lo tiene a Silva. Más abierto a Lucas Vera, si lo ven, ahí está. Servido, el lateral derecho de Guaraní tiene espacio, tiene terreno para progresar con la pelota. Ya soltó para Axel Silva. Midió el centro Silva para Golomba. Está el tercero. Pegó en el travesaño Golomba. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Apareció el número 9, el que faltaba sumarse a la red, Nico Golomba, para definir, para empezar a liquidar la historia en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Pone el 3-0, gran jugada de Axel Silva, que terminó definiendo de gran manera en el rebote después de la tapada de Mendoza, que se esforzó primero para sacarla y después Golomba, ahí donde casi no había espacio entre el palo y el arquero, pone el 3-0. Empieza a liquidar la historia Guaraní para irse bien tranquilo al descanso. Falta mucho, pero ya jugó para Mauro Gómez la pelota. Mientras tanto, por la derecha corre Benau, la pierde Gómez. Falta, dijo el árbitro. Tiro libre para Jorge Gibson Brown, ya lo hicieron rápido para Benau. No hay nadie en el área, se apuró Brown, vaya uno a saber para qué le pegó al arco de Benau. Se apuraron para qué, no sé. Que Benau hizo lo más o menos lógico, no tenía nadie adentro. 3-0, casi en 45 estamos. Gana Guaraní Antonio Franco. La tiene Lang mientras tanto. Ya salió con Silva. Ahí está el volante central de Guaraní jugando para Duto. Y el árbitro Cortines, apenas cumplido los 45 minutos de la primera parte, indica que se ha finalizado el primer tiempo, que Guaraní golea y empieza
a escribir la palabra campeón del clausura, la frase campeón del clausura, porque le gana 3-0 y le gana bien a Brown al final del primer tiempo. Axel Silva el primero a los 11 minutos, a los 13 Máximo Duto y sobre los 43 Golomba, Nico Golomba para poner el 3-0. Se retira Brown, que además juega con uno menos. Recordemos la expulsión a los 22 minutos de área para el conjunto verde y rojo. Se terminó la primera parte, nosotros lentamente nos vamos al descanso, al igual que los protagonistas. Un puñado de los jugadores de Guaraní se quedó en el centro del campo para empezar a hidratarse y seguramente también para alguna palabra de aliento. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Un ratito regresamos. Por ahora golea Guaraní y por ahora es el campeón del clausura.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, regresamos aquí al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en cancha de Guaraní Antonio Franco, donde Guaraní le está ganando por ahora 3-0 a Jorge Gibson Brown para consagrarse campeón de este certamen clausura de la Liga Posadeña, alcanzando un resultado en la primera mitad que tiene mucho que ver con el desarrollo. Seguramente un 3-0 un poco exagerado tal vez. El 2-0 también le ha quedado bien, pero Guaraní ha sido mejor que su rival, no hay como no decirlo, en la primera mitad. Ya han vuelto los equipos, ya volvió Brown, ya hace lo propio Guaraní Antonio Franco también, me parece sin modificaciones. Veremos si busca acomodar algo Brown en su esquema, teniendo en cuenta que en la primera parte se fue expulsado Aria y está jugando con uno menos. Guaraní sin cambios, Brown también sin cambio, pero lo que me parece es que probablemente Damer se vaya a la mitad de la cancha y quede Mauro Gómez más como referente solo adelante. Es lo que parece, por lo menos, porque lo veo a Olivera corrido al centro del campo con Mauricio Gómez. Pero esto es nada, decirlo ahora es nada, porque esto es dinámico y comenzará a moverse. En cualquier momento la pelota, se moverán los jugadores y allí veremos dónde se ubica cada uno. Del lado Guaraní seguramente no habrá mucho que modificar. La charla en el entretiempo había sido muy breve. Minuto de silencio que se cumple en este momento para recordar a Rubén Ayarra Ferreira. Nos adherimos nosotros. Minuto de silencio que se cumplía entonces para recordar al querido colega Rubén Ayala Ferreira, fallecido en las últimas jornadas. Algo que entiendo se le escapó a alguien al comienzo, ¿no? Y por eso lo cumplieron ahora como corresponde. Bueno, va a quedar todo listo para arrancar el segundo tiempo. Será Nico Golomba el encargado de poner en marcha los segundos 45 minutos. Veremos si va por la heroica Brown. Veremos si Guaraní puede redondear lo que por ahora es una gran actuación y goleada de por medio. La orden del árbitro, ya se juega la segunda parte, ya la tiene Sebastián Silva. Morris Berger juega Guaraní en el amanecer de la segunda parte. Con la pelota Lang, jugando bien para Máximo Duto. El control de Duto buscando por la raya. Se la queda Velázquez. Entregó para Julián Vera. Vera lo tiene a Silva. Silva abrió por la derecha para Lucas Vera. No hubo buena conexión, por eso Lucas debe retroceder para jugar con su capitán Vallejos. La tiene Lang, corre Velázquez. Para él la pelota es muy larga. Velázquez empezó a correr, después se detuvo porque tardó en salir el pase, hubiese quedado en offside. Por eso después terminó no llegando a ese balón. Bueno, recordemos que en el banco de suplentes tiene Guaraní Antonio Franco a Miranda, Coronel, Copetti, Machado, Villalba, Méndez y Barrios como alternativas para el entrenador Manuel Duto. Del lado de Brown con Vega, Candia, Páez, Rodríguez, Arriola y Vicente. Ataca Guaraní mientras tanto en la búsqueda del cuarto. El centro que vino de Velázquez al segundo palo, justito para sacarla fuera al tiro de esquina de Manuel Ríos, salvando a Jorge Gibson Brown. Una buena chance que vendría a construir la franja en el comienzo del segundo tiempo. Y veremos mucho esto, ¿no? Seguramente Brown tratando de salir a buscar el partido y espacios para Guaraní Antonio Franco, que de tener paciencia seguramente podrá empezar a liquidar la historia. Esto ya lo hemos visto en algún momento, pero es fútbol, ¿no? Hay que ver cómo se desata la segunda mitad. El centro que vino al primer palo. Mendoza la saca con los puños. Queda viva el remate por arriba del travesaño. Buena chance a los 2 minutos del segundo tiempo. Disparo que se fue por arriba.
Caído el hombre de Guaraní, Antonio Franco. Sale Lang con la pelota, Guaraní Antonio Franco con el balón entregando para Vera. Ahí va Julián, ya entregó para la derecha en la corrida de Duto. Devuelve sin problemas Orri Berger en el fondo, sacó Sanabria, quería con Damer, no tuvo control. La terminó perdiendo y por eso recupera Axel Silva. Va Axel con la pelota, falta dura contra Axel. Había falta, el árbitro no la cobró, bueno. Infracción clara contra el hombre de Guaraní, la tiene Sebastián Silva mientras tanto. Ya vino el pelotazo, ya devolvió Ríos. Pelota afuera. Habrá salida que será para Guaraní Antonio Franco. Estamos en 4 minutos del segundo tiempo. Y el lateral que ya se hizo. Levantaba Sebastián Silva, quería Axel Silva. Recuperación de Brown. Corre Ebenau por esa pelota, pero apareció Julián Vera. Controló Vera y escapó Vera. Salió de la marca de Rivero. Parecía falta de Rivero. Que no dijo el árbitro, que siga. Saca Sanabria. Fue falta de Rivero claramente. La tiene Lang. Se equivoca en esta Cortines. Velázquez. Hizo bien Velázquez. Controla. Amago de por medio. Rebota la pelota en Sanabria. Ahora será lateral para Guaraní Antonio Franco. Lateral que vino, ya la tiene Velázquez. Levantó para Sebastián Silva. Duto. Velázquez, Silva. Vera. Este es Julián. Cortando hacia atrás para que la tenga Vallejos. Largo pelotazo para Duto. No va a llegar, Máximo. Será saque de arco simplemente para Jorge Gibson Brown. Entra el pelotazo del arquero Mendoza. Largo arriba para que la busque Mauro Gómez. Quería Lang, tampoco pudo. Va Orris Berger, pelea con él Ebenau. La quiere Ebenau, la termina sacando Vallejos. Al lateral que será para Jorge Gibson Brown. Intenta acercarse el conjunto de Villa Urquiza, por lo menos al descuento. La quiere Mauro Gómez. Recibe Gómez, va contra Silva. Soltó con Olivera, escapó por la línea Olivera contra la marca de 3. Un rebote y lateral que será para Brown otra vez. Prepara un par de modificaciones Jorge Gibson Brown. Ya la tiene Olivera. Intenta tirar el centro, otra vez hay rebote, otra vez lateral para Jorge Gibson Brown. Ya Rivero lo hizo mal, ¿eh? Sí, no vale. Rivero hizo mal el lateral, quedó claro. Por eso se renueva ahora la salida, pero para Guaraní. Cuando lo habilite Cortines, se vendrá Arriola y se vendrá Báez en Brown. Un par de modificaciones. Ahí está Arriola por Olivera y Báez por Ebenau. Las dos modificaciones en Jorge Gibson Brown la tiene Silva. Mientras tanto, Sebastián, el que juega esa pelota, no tiene prisa, no presiona a Brown. Por eso Guaraní Antonio Franco hace control de balón en su propio terreno. Vallejos, el capitán franjeado con la pelota, jugando hacia Julián Vera. Otra vez Sebastián Silva. Vallejos. Lucas Vera. Vallejos. Se abre Lang para recibir. Prefiere el largo pelotazo para que corra Vázquez.
Rivero a medias, ahora sí la tiene Vázquez. Va a encarar la marca, tiene la marca de 2, la pisa Vázquez. Juega bien para Duto, que quiere meterse al área. Va Duto, enganchó, escapó la marca. La pisó muy bien para Velázquez. Le pegó Velázquez al segundo palo. La pelota se pierde afuera. Saque desde el arco que será para Brown, que pierde 3-0 y no le encuentra el camino. Largo pelotazo. Arriba devuelve bien de cabeza el capitán Vallejos. Lo propio hacía Mauricio Gómez. Lucas Vera la revienta. La va a correr Axel Silva. La pelota pica y se va. Lateral será simplemente para Jorge Gibson Brown. Lateral que va a tomar Ríos. Lateral que vino y la aguanta Mauro Gómez. Capitán de Brown retrocede, intenta el cambio de frente para Rivero. Corre Velázquez. Marcó Rivero. Retrocede el árbitro antes. La pelota me parece que se había ido y es para Guaraní. Ah, no, cobró la falta en favor de Brown. Falta contra Mauro Gómez, que mete el pelotazo largo muy bueno para Mirko Damer. El tema es que Mirko está muy solo. El centro de Damer al segundo palo es muy bueno. No llegó por el segundo palo Báez. Por muy poco. Corre por esa pelota Báez. La termina perdiendo. Después rebota finalmente en él. Y se pierde afuera. Bueno, un acercamiento de Guaraní, de Brown, perdón, al descuento. Tema que no había primero compañía para Damer, que después sacó un muy buen centro, pero tampoco encontró quien pudiese cerrar por el segundo palo. Va y llegó, pero tarde. Pelotazo largo, saldrá Sanabria desde el fondo para Brown. Le pegó para arriba y le pegó mal. Por eso devuelve Velázquez. Sanabria de cabeza hacia atrás, ahora sí para su arquero Mendoza. No tiene otra vez a Sanabria para jugar el primer central del conjunto que dirige Suírez. Se le pegó Sanabria, la quiere buscar a Riola. Le ganó bien Lang. Silva la dejó corta, peleó Risberger, ganó a Riola. Rivero, Damer, otra vez Rivero. Intentó jugar hacia el medio, rebotó en Sebastián Silva. El lateral es para Brown. La quiere Gómez muy solo. Se mueve Mauro Gómez, la quiere Mauricio Gómez también. Quería Mauro, terminó perdiendo. Revienta Velázquez, retrocede Sanabria. Se abre Zarza para pedirle la pelota al arquero Mendoza, que ya le pegó larga. La penó sin problemas Vallejos para su arquero Brian Markovics, que en la inmensidad del área grande se queda con esa pelota sin presión alguna. Sale Guaraní sin apuro. Tibiamente se arrima Emanuel Báez ahora. Hace lo propio Arriola en la presión, por eso sale Vallejos. La perdieron y puede ser buena para Guaraní. La tiene Arriola, soltó para Mauro Gómez. Le pegó de zurda y le pegó mal. Mauro Gómez la tiró por arriba del travesaño. Será salida para Guaraní. Fue buena chance para Brown, si bien no llevó peligro, ¿no? Rivero que va, salta y no puede. El manotazo Rivero sobre el rostro, sobre la cabeza de Sebastián Silva, que no dijo el árbitro. El lateral de Brown. Ya lo hizo Rivero, jugó para Mauricio Gómez. Se arrima Mauro Gómez para jugar. Entregó para Riola, el pase no fue bueno. Ya se la quedó Vallejos. Gira Axel Silva, se saca uno, dos hombres del camino y a correr porque va Velázquez. Silva prefiere la pausa. Juega con Lang. Y Sebastián Silva y otra vez Lang. Y ha abierto Risberger, lo tiene más abierto a Duto. Recibe Máximo, el autor de uno de los goles de su equipo. Quería jugar con Velázquez, un rebote y afuera. Lateral otra vez para Guaraní. Lateral que ya se hizo para Lang. Lo presiona Mauro Gómez. Falta de Mauro. Tiro libre que será para Guaraní, Antonio Franco. Quedó sentido el segundo central de Guaraní. Fue fuerte la infracción de Mauro Gómez.
jugó Lang, entregó para Julián Vera, cambió de frente para Lucas. También es Vera, Lucas recibe la pelota, abierto Axel Silva, prefiere hacia atrás con Vallejos, a resetear el juego de la franja. Brown intenta presionar sobre el terreno rival, pero esto de estar con uno menos lo condiciona, ¿no? Guaraní hace circular bien la pelota y encuentra siempre el espacio necesario. Axel Silva con la gambeta, soltó hacia atrás para Julián Vera. La pausa otra vez con Axel Silva, propone el pie a pie, escapa la marca que ofrecía Emanuel Báez y el juego atrás otra vez para el capitán Vallejos. Vallejos con el cambio de frente para Velázquez, es bueno, se mete al área, la quiso bajar en el pecho, no pudo, por eso se la queda Rivero. Sale Rivero para Riola, rebota Riola, atrás para Sanabria, reclama compañía Sanabria, Zarza, el arquero Mendoza, lo corre Axel Silva. Sale Mendoza, no quiso complicaciones, le pegó largo para Mirko Damer. Damer iba contra Risberger, la pelota se pierde afuera y lateral que será para Guaraní Antonio Franco. Lo quiso hacer Damer. Yo no la toqué, dice Damer, pero tampoco la tocó Risberger. La pelota le pasó 2 metros arriba, más o menos, al defensor de Guaraní. Guaraní que ya sale con Brian Markovic. Prefiere con Risberger. Ahí está Risberger. Era Lang el que jugaba anteriormente. Risberger sale. Arriesgó y la terminó perdiendo. El lateral que será para Brown, pero el árbitro está cobrando la falta. Infracción vio contra Risberger. Se la salida para Guaraní Antonio Franco. Tiro libre que va a tomar Lang. Ya jugó para Julián Vera y Vera hacia atrás con Vallejos. Vallejos lo tiene abierto a Lucas Vera. Prefiere retener la pelota. Ahora sí, juega para Lucas. Corre Axel Silva por la línea. La pelota fue buena por la línea. Hay 3 hombres de Guaraní en el área. El centro de Silva no es bueno. Se pierde derecho afuera. Habrá salida desde el arco para Jorge Gibson Brown, que no encuentra el camino, que no inquieta, que lentamente se va resignando y entregando al correr de los minutos, al camino inexorable del reloj a la consagración de Guaraní Antonio Franco. Ya le pegó Sanabria. Arriba Risberger para pelearla con Mirko Damer. La pelota afuera. Hay lateral que se renueva para la franja. Sale Lang con la pelota. Ya lo buscó a Sebastián Silva. Silva hacia atrás para su arquero Markovic. La pisa Markovic. Lo tiene abierto aquí a Risberger. La pelota para él. Risberger, Duto, la hicieron bien para Velázquez. Pasó Risberger otra vez y a correr. Domina la pelota frente a la marca de Mauricio Gómez. Metió el centro. Zarza para cortar y Sanabria para reventar. Sale Sanabria. Le Gareya y Bastón primero y después sí le pega para arriba. Lucas Vera anticipa. Quería Emma Báez. Buena recuperación de Julián Vera, que no quiere complicaciones y se la tira hacia atrás para su arquero Brian Markovic. Ya sale por la derecha para su capitán Vallejos. Guaraní la pelota, Guaraní el resultado, Guaraní la victoria, Guaraní el título del torneo clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, para amortiguar un poco aquel golpe que ha significado la decepción de la tempranera eliminación del Federal Amateur para el conjunto que dirige tácticamente Manuel Duto, el pelotazo arriba que vino, devolvió Ríos de cabeza, la tiene Manuel, sí, pero Báez en este caso retrocede con la pelota, entrega a Zarza. Zarza con el cambio largo para Mirko Damer, arriba o Risberger, peleó Damer, ganó Risberger, Lang. Levantó para Velázquez y tiene espacio, y tiene espacio para correr Velázquez, y va Golomba, y también Máximo Duto y marca Sanabria, sigue Velázquez con la pelota, soltó para Duto, ahí está Máximo, puede jugar, entregó para la derecha, la tiene Axel Silva para el cuarto, le pegó, y la pelota se desvió en Zarza y se fue afuera, al tiro desde la esquina, se ha salvado Jorge Gibson Brown, que intenta presionar con lógica, pero cuando Guaraní logra sortear esa presión, tiene mucho espacio, encuentra mucho espacio el conjunto de Manuel Duto. En esta le hicieron muy bien, la definición de Axel Silva era gol, rebotó en Zarza y lo terminó salvando a Jorge Gibson Brown. Ya se hizo el tiro de esquina, busca Guaraní, la hacen corta, la tiene Axel Silva con el amago, intenta escapar a la marca de Arriola. Sigue Silva, falta de Arriola, infracción, tiro libre, que será para Guaraní Antonio Franco, la infracción de Arriola. Arriola le hace seña como que no le gustó que le muestre la pelota, ¿no?
Será tiro de esquina, pero tiro libre para Guaraní Antonio Franco cuando esto se reanude. Sigue discutiendo Arriola con los jugadores de Guaraní. Insisto que Arriola, amonestado ahora, le hacía la seña al árbitro como que no le gusta que haga la mago, ¿no? Pero no hizo nada raro Silva, no hizo nada que no haga habitualmente Silva en los partidos, ¿no? Lo de amagar, de buscar la gambeta. Está sentido Silva, lo van a atender. Mientras tanto se mueven los relevos que tiene Guaraní Antonio Franco. Lo mismo hacen los de Brown. Recordemos que Brown ya hizo un par de modificaciones y todavía no ha hecho ninguna Guaraní Antonio Franco. Ahí se acerca Rivero, los hombres de Brown. Lo que pide la gente de Brown es que lo saquen afuera, Silva, para atenderlo afuera, ¿no? Ya se levantó. Ya se levantó. Como hubo tarjeta, no tiene que salir de la cancha el hombre de Guaraní Antonio Franco, que le va a pegar incluso al centro. Está entre él y Lang. Axel Silva y Máximo Lang para darle la pelota. Hay solamente 4 hombres de Guaraní en el área. Son más los que defienden que los que atacan. Con lógica, pero Guaraní pone solamente 4 hombres. No tiene mucho interés en buscar algo por arriba, pero puede darse de todas maneras, ¿no? Silva que le pegó, rebotó en la barrera, la peinaron y Mendoza que la tiene. El arquero de Brown se la queda sin problema, sale largo, pelotazo para Mirko Damer. Pero ya le gana de cabeza Lang. No la cabeció del todo bien, esa pelota se va a ir afuera si la deja Mirko, pero no la dejó Damer. Se quedó con la pelota, intentó la gambeta, terminó perdiéndola. Recuperación, salida larga para la corrida de Velázquez. Va Rivero y sale Mendoza. El arquero de Jorge Gibson Brown se complicó, la va a tener que sacar. Revienta Mendoza. Silva que no. Va Risberger contra Mauro Gómez. Se la quedó Silva. Ahí está Sebastián. Se entregó para Máximo Duto. La quiere Silva otra vez y retrocede para Risberger. A reiniciar el juego. El control de pelota para Guaraní Antonio Franco. Para su arquero Markovic. Para Vallejos, para Lucas Vera, para Julián Vera, que aquí retrocede y recibe. Otra vez para Lucas. Hacia adelante para Axel Silva. El control es largo de Silva, por eso la pierde. Mauricio Gómez gana. Mauro Gómez extiende para Emanuel Báez, que se mete al área. Le pegó al arco, hay un rebote. La quiere Arriola, el amago de Báez, el centro, el segundo palo. Va Damer, no vale, offside. Se levantó la bandera del juez de línea cuando la quiera ver el árbitro, pero puede dar la ley de la ventaja, ¿no? Porque ganó Golomba, debe seguir, está bien, la ley de la ventaja lo determina el árbitro. El cambio vino para Velázquez, la puso de primera. Se viene Duto, se mete al área, puede ser. Falta de Zarza. Upa, no, el árbitro va a retroceder. Va a retroceder el árbitro para sancionar la falta contra Velázquez, pero después era penal contra Duto. Allá amarilla al aire para Gómez, amonestado. Mauricio. Ahí está la jugada. Ah, es Sanabria el que lo empujó. Sanabria lo empujó y después mirá la patada que le metió Zarza a Duto. Sanabria el amonestado, entonces. Gómez estaba ahí cerca, pero nada tuvo que ver con la jugada. Tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco. La patada que le metía Zarza a Duto tremenda, ¿no? Pero el árbitro ya había parado antes para cobrar la falta contra Velázquez. Axel Silva para pegarle a esa pelota. En 22 minutos estamos de este segundo tiempo que casi le diría le está sobrando al partido, ¿no? Con el 3-0 de la primera parte, con un hombre menos, Brown muy complicado. Silva para pegarle al arco, el remate que vino y se pierde por arriba del travesaño. Saque desde el arco que tendrá que hacer el arquero Mendoza. Ya le pegó Mendoza a nadie, porque ahí solo está Silva. Y Silva la regaló para que la tenga Báez. Emanuel la volvió a regalar para que la recupere Sebastián Silva. Lo tiene a Duto muy cerca, jugó para Velázquez, no tuvo control. Ahora sí Duto, tampoco tuvo control Duto. Por eso ganaba Arriola, pero se la quedó finalmente Duto. Ahí va Máximo, autor del segundo gol de su equipo, soltó para Velázquez. Velázquez lo tiene a Silva de frente para jugar. Ahí está Silva, da una mano Damer, traba Gómez ahora para Emanuel Báez.
La tiene Baez, le pasa a Ríos por afuera, para él la pelota. Lo corre Julián Vera y Ríos va. Se frena Ríos, lo marca Vera, la pelota al medio para Mauro Gómez. Tiene que buscar pase, lo tiene a Ríos, la prefiere con Mauricio Gómez. Soltó para Rivero. Rivero la levantó para Baez, que Baez la peinó muy bien. Baez para Ríos, pinta bien para Brown, le pegó Ríos y un rebote. Quería Ríos, trabó y perdió, gana Axel Silva y ahora a correr la contra. Va Silva para Golomba. Golomba va a encarar la marca de Zarza. La tiene Golomba. Se frena Golomba, no tiene prisa. Espera compañía, recibe compañía de Julián Vera. Y Julián Vera la juega para Lucas Vera. Más hacia atrás para Vallejo. Se entiende Guaraní que el que debe salir y apurarse es Brown, lógicamente. Duto no la controló del todo bien Máximo, por eso después quedó para pelear esa pelota. Rivero se barra y la tira afuera, será lateral. Manos arriba para Guaraní, Antonio Franco. Ya hicieron el lateral, ya la tiene Lang. Lang que juega con su capitán Vallejos. Vallejos que lo tiene abierto a Lucas Vera. Ahí está, servido Vera. Corre Axel Silva, hace la diagonal, prefiere con Golomba. Nico rebota el balón para Julián Vera. Dejó un hombre en el camino, soltó para Velázquez, otra vez para Julián. Vera que gira, suelta para Orrisberger. Corre a la marca Arriola, Sanabria también. Duto la deja, Orrisberger juega. El amago de Orrisberger vendrá más atrás para que juegue Lang. Todo el terreno, el dominio de la pelota y el reloj lo tiene Guaraní, Antonio Franco, que gana y se consagra campeón del clausura de esta Liga Posadeña de Fútbol. Juega Silva, juega Vera. Soltó Julián hacia atrás para que corra Vallejos. Lo tiene abierto a Lucas Vera aquí. Y recibe Julián Vera. Si quiere venir de este lado, la tiraron larga para Golomba. Salió Mendoza, la sacó a medias. Va Velázquez, le puede pegar inclusive al arco. La levantó, la hizo muy bien. Escapó a la marca, lo tiene Axel Silva. Se mete al área, Silva al centro, vino Golomba. No vale. Adelantado está Golomba, lo que está marcando el asistente número 2. Hablamos del señor Suárez y por eso será salida desde el fondo para Jorge Gibson Brown. Ya le hicieron y Vallejo ya recupera la pelota para Guaraní. Muy rápido como lo pierde Brown, ¿no? Está perdiendo 3-0, no tiene control alguno de la pelota. La pierde muy rápido, que viene en el centro y Golomba estaba claramente adelantado, ¿no? Cuando convertía el cuarto gol de su equipo. Tiro libre que será para Brown, que de esta manera por lo menos se ilusiona con llegar al área rival para pegarle Zarza a esa pelota. Brown va con todo lo que tiene, queda solo Sanabria para controlar. Si no la hace bien Brown o no la termina la jugada, va a tener una contra Guaraní Antonio Franco para terminar de liquidar la historia, ¿eh? Por caso no esté liquidada. Sale Markovic con los puños, saca el arquero. Sanabria para recuperarla y meterla otra vez. La cruzó al segundo palo. La va a correr Baez. Hay alguien caído de Guaraní en el área. Me parece que es Sebastián Silva. La tiene Zarza. Mientras tanto la va a perder Zarza y a correr la contra. Y a correr la contra. El árbitro para el juego ahora sí para que se pueda asistir al hombre de Guaraní Antonio Franco, que está caído casi en 27 minutos. Estamos de este segundo tiempo. Insistimos, un segundo tiempo que le ha sobrado por todos lados al partido. Se va a venir mientras tanto Sebastián Rodríguez a la cancha. Veremos quién se va. Imagino que podrá ser Damer el que deje la cancha. Ah, no, se va Rivero. Bueno, se va Rivero con la número 4. Arriesga Brown entonces lo que puede. Seguramente lo va a echar al Pollo Arriola más atrás en la defensa, o veremos cómo lo arma, ¿no? Será defensa de 3 con Sanabria, Zarza y Emma Ríos. O 4 si lo sumamos al Pollo Arriola. No, 4 defensores. Arriola va de lateral derecho. Sebastián Rodríguez ahí, un poquito más arriba. Recuperaba él, jugaba con Baez. La tiene Mauro Gómez ahora. Juega más hacia atrás para que juegue Mauricio Gómez. Buena marca de Golomba, da una mano y recupera el delantero de Guaraní Antonio Franco, que ahora tiene que hacer la pausa, esperar con quién jugar. Axel Silva, otra vez Golomba. Otra vez Silva, Lucas Vera. La quiere Vallejos, recibe Vallejos. Abierto Risberger, prefiere con Lang. El segundo central de Guaraní Antonio Franco controla la pelota.
controla el terreno, el reloj, el resultado, el título es de Guaraní. Recibe Axel Silva, levanta Vera por la derecha para la corrida de Lucas Vera y el que va es Golomba. Corre Golomba, el pase es muy largo, va contra Sanabria, Golomba la puso adentro, corre Silva, sacó Zarza de taco, quedó viva para Axel Silva, que sacó el remate, se perdió lejos la chance para Guaraní Antonio Franco, que está faltando precisión para encontrar el cuarto gol y liquidar esto que, insistimos, da toda la sensación de que hace rato se terminó. Ya le pegó Mendoza, largo arriba para Mauro Gómez. Quería y no podía Lang, ganó Báez, pica y será de Markovic. El arquero se la queda. Ya salió por la derecha para Vera, ahí está. Julián que tiene terreno, puede correr por la pelota, se abre Axel Silva y va Golomba y va Velázquez y se manda a Vera, quiere el cuarto Guaraní. Y se vendrá alguna modificación en algún momento, veremos qué opina Duto. Recordemos que Jorge Gibson Brown ya ha realizado 3 modificaciones, todavía ninguna Guaraní. Ya le pegó Mendoza. La bajó muy bien de pecho Julián Vera. De gran partido el número 8 de Guaraní. Una de las figuras sin duda. Ha controlado la mitad de la cancha junto con este señor, con Sebastián Silva. Es ahí donde empieza a ganar el partido Guaraní Antonio Franco. Hizo su aporte Duto, incluso con gol. Y ahí está el control del partido, ¿no? Largo pelotazo para Axel Silva que no va a llegar. Mendoza va para quedarse con la pelota sin problema. La quiere Zarza. Recibe el segundo central de Jorge Gibson Brown, que lo tiene cerca. Le hace sombra y lo custodia Golomba. Por eso el cambio ya viene para Sanabria. Sanabria otra vez con Zarza. Abierto Ríos. La presión era de Axel Silva. Por eso ya suelta Zarza para que la tenga Ríos. Y Ríos que mete el pelotazo largo a nadie. A Orrisberger que la controla. Lo va a marcar Damer. Orrisberger la tira larga para salir. Se va a complicar, ¿eh? Le ganó bien Damer. Pasa Mauro Gómez por la pelota. Se la quedó Mauro. Metió el centro. Quería Baez. También Sebastián Rodríguez la sacó justito yendo de Paloma el capitán Vallejos. El freno de Julián Vera para que juegue Lucas. Para que entregue para Markovic. Lo tiene a Lang. Al segundo central de Guaraní Antonio Franco. A la presión otra vez viene Mirko Damer. Tema que va muy solo Mirko. Por eso la salida es limpia para Guaraní. La sacó Risberger. Sanabria. Gana de cabeza el primer central de Guaraní. Gira Gómez. La perdió con Duto. Corre Golomba. Sigue Duto. La tiró para Golomba. Adelantado. Si la busca Golomba. Adelantado Golomba. Será tiro libre para Jorge Gibson Brown. Estamos en 30 minutos. Casi 31 ya del segundo tiempo. Le quedan 15 por delante. El partido necesita un gol de Brown. Pero es difícil pensar en que pueda venir el descuento. Si viene el cuarto de Guaraní, bueno, la historia se termina aún más rápido, ¿no? La pelota viene para Baez, largo pelotazo de Mauro Gómez. Aguanta Baez, la marca de Vallejos, un amago por aquí, un amago por allá. A esperar compañía. Ya tiene compañía, pero de todas camisetas blancas. De Guaraní Antonio Franco, pelota para Mauro Gómez, se mete al área. Aguantó bien Gómez, viene Baez, le pegó un rebote. La quiere Sebastián Rodríguez. Gómez, levantó Mauricio esa pelota para Arriola. La tiene el Pollo contra la marca de Velázquez, el centro para Gómez al segundo palo, el cabezazo de Mauro Gómez se pierde afuera. Bueno, una chance, un intento de Jorge Gibson Brown que se pierde afuera y habrá saque de arco que será para la franja. Lo va a hacer Markovic ahí cortito seguramente para controlar esa pelota con Vallejos. Ya la tiene Sebastián Silva. Bueno, no tiene ni una prisa Guaraní y no tiene intención Brown de presionar demasiado la salida, así que la tranquilidad es lo que maneja el fondo de Guaraní. Se apuró en la salida y la terminó perdiendo. Salida que será del lateral para Jorge Gibson Brown. Que va a ser Arriola, lo tiene a Damer por la línea, ahí está con Mirko la pelota, intentó aguantarla Mirko, le ganó Risberger, se renueva el lateral para Brown, se mueve Baez, se mueve Damer, se mueve Mauricio Gómez y también Sebastián Rodríguez, intentó aguantar Seba, no pudo, ganó Sebastián pero Silva del otro lado, Golomba, Velázquez, el cambio de frente de Velázquez es bueno para Lucas Vera que juega del otro lado.
Ya le pasó Julián Vera. Recibe el número 8. Y va a pasar Lucas otra vez para completar la pared. Ahí va Vera. Pinta bien para Guaraní. Antonio Franco, el centro de Lucas. Rastrón. Le terminó pegando Golomba. Esa pelota que se pierde afuera. Saque desde el arco. Que será para Jorge Gibson Brown. Estuvo cerca otra vez Guaraní Antonio Franco, que insistimos, cada vez que acelera termina casi convirtiendo el cuarto, ¿no? No tiene prisa, no tiene intención de pisar el acelerador, pero cada vez que lo puede hacer despliega el fútbol necesario y la chance siempre aparece. Juega Mendoza, la tiene Sanabria, retrocede Mauro Gómez para jugar. Sanabria la tiene, suelta para Arriola, intentaba con Gómez, la va a perder Arriola, Le cobró la falta el árbitro y será tiro libre para Brown. Tiro libre que da Sebastián Rodríguez. Pelotazo de Sebastián Rodríguez a nadie. Se la va a quedar el arquero sin problemas. Ya se le entregaron a Vallejos. 34,5. Sebastián Silva que sale con la pelota, entregó para Velázquez, lo tiene abierto Axel Silva que se vino ahora al sector izquierdo para jugar un rato. Silva, Vera, Julián en este caso, le levantó Julián para la corrida de Golomba que va contra Zarza. Lo tiene a Lucas Vera, pasó Lucas, la tiene, la quiere Golomba, Lucas la puso en cortada y se lo perdió Velázquez. Se lo perdió Velázquez, quiso acompañar con derecha, la jugada pedía recibirla con zurda, ¿no? Era muy difícil poder darle con derecha. La pelota al saque desde el arco que va a tener que hacer Jorge Gibson Brown. Ya le pegó y le pegó mal Mendoza, la tiró afuera. Hay un hombre caído de Golomba. Está caído el número 9 de Guaraní Antonio Franco. Y ahora seguramente lesión y habrá que pensar en las modificaciones. Vienen los cambios en Guaraní Antonio Franco. Lo veo a Barrios. Lo veo a Villalba. Y me parece que Méndez, el otro que se viene. Ya le vamos a confirmar. Sí, es Méndez el otro. Villalba con la 16, Méndez con la 17 y Barrios con la 18. Los que se vienen para la cancha en Guaraní Antonio Franco, veremos quién se va. Velázquez es uno. Golomba es otro. Golomba se va de la cancha. Veremos quién más se retira. Y se va a venir también Carlos Vicente. En Jorge Gibson Brown se va Axel Silva también. Axel Silva, Golomba y Velázquez. 9, 10 y 11 afuera. En Guaraní Antonio Franco, Villalba, Méndez y Barrios. 16, 17 y 18 también a la cancha. Cambia todo el frente de ataque Manuel Duto en su equipo. Y se viene Carlos Vicente y se irá Damer, supongo, ¿no? En Brown. No, se queda Damer, se va Ríos. Bueno, saca a un defensor y pone a un delantero. Brown no le queda de otra, arriesga lo que puede, quedará con 3 en el fondo, ahora sí, imagino, de manera definitiva, o hay que ver si Mauricio Gómez no pasa a ocupar un lugar en la defensa. Pero veremos cómo lo arma Suire, la pelota que vino para Duto, que la regaló para Damer, jugó para Carlos Vicente, el que le gana es Sebastián Silva. La puso larga, Sebastián, a la corrida de Villalba. Va Villalba contra Sanabria, lo marca Sanabria, la metió adentro Villalba, gana Riola. Damer. Juega Mirko, la jugó al medio, la terminó regalando, pero recibió la falta Damer y por eso
Tiro libre que será para Jorge Gibson Brown. Jugará Sanabria con su arquero Mendoza. Ahí está Mendoza, lo tiene otra vez a Sanabria, prefiere el largo con Mirko Damer a correr contra Risberger. La peina Risberger, salida que será para Brown. En 38 minutos, 7 más lo que pueda adicionar el árbitro. El lateral que se hizo para Arriola. La tiene el Pollo, levanta para Sebastián Rodríguez. Corre Sebastián. Intenta aguantar la marca y no puede, se la puntearon afuera. El lateral es para Guaraní, dijo el árbitro. Parecía que era para Brown. Estamos lejos de acá de todas maneras. El lateral que ya se hizo. La marca era de Gómez. Terminó escapándose esa pelota de Méndez. Pero el lateral es para Guaraní de todas maneras. Lo va a tomar Lucas Vera. El lateral que ya hicieron. La quería Julián Vera. El que recupera era Mauro Gómez. Otro rebote, otro lateral. Lo va a tomar Zarza ahora. La quiere Sebastián Rodríguez, prefiere con Mauricio Gómez. Levantó para Sebastián Rodríguez, ahora sí. Tiro larga para la corrida de Carlos Vicente. Saca Vallejo, no pudo Rodríguez. Surge Mauricio Gómez. El pase no es bueno. Se la queda Sebastián Silva. Escapó a la marca de 2, a la marca de 3. Salió bien con el balón. Entregó después para Risberger. Largo pelotazo de Risberger. Va Arriola de frente para ganar esa pelota frente a la corrida de Villalba. La tiene Damer. Juega para Sanabria. Sanabria entrega para el arquero Mendoza. La presión era de Barrios, por eso Mendoza le pega largo. Risberger devuelve. Duto la juega. Villalba está habilitado, ¿eh? Sí, está habilitadísimo. No hay nada que decirle a Barrios, que ya soltó para Méndez. Va Méndez, le puede hasta pegar al arco si quiere. Le pegó Méndez. La pelota se pierde lejos. Afuera al saque desde el arco que será para Jorge Gibson Brown. Estamos en los últimos 5 minutos de partido. Si no adicionó nada en el primer tiempo el árbitro, acá tampoco es necesario, ¿no? Si lo terminase a los 45 cerrados, no hubiese absolutamente nada que reprocharle. Salida de Carlos Vicente. Soltó para Zarza. Arriesgó y perdió Zarza con la marca de Méndez. Lo tiene a Barrios y lo tiene a Villalba, los recién ingresados con la pelota. Prefiere jugar hacia atrás para Vera. Ahí está Julián. Ya la entrega para Méndez. Méndez lo tiene atrás a Lucas Vera. El pase no es bueno y por eso la salida será finalmente para Jorge Gibson Brown. El lateral que vino, la juega Vera. La tiene Vera. Abierto Méndez, recibe Méndez, la marca es de Zarza. No tiene prisa Méndez, se va terminando la historia. Empieza a administrar los minutos que quedan. Juega Silva, otra vez Vera. Ahí va Julián, encara la marca, se va Julián. La marca de Zarza, Vera la puso atrás, lo tiene Méndez y está el cuarto. ¡Oh! Tapó Mendoza. Tapó Mendoza para sacarla el tiro de Kera. Se ha salvado Brown. Lo ha salvado su arquero Mendoza. Buen disparo de Méndez. Brown administra, no se apura. Perdón, Guaraní administra, no se apura, pero encuentra espacios y encuentra chances para intentar ampliar la ventaja. Gana 3-0 desde el primer tiempo, por si usted recién se suma. En la primera mitad los goles. El centro vino, el cabezazo de Vallejos. Salida del arquero Mendoza. En la primera parte decía Axel Silva, Máximo Duto el segundo y Nicolás Golomba el tercero. Los goles de Guaraní Antonio Franco. Las salidas con Arriola. La tiene el Pollo, largo pelotazo de Arriola para buscarlo a Carlos Vicente. Ganaba Lang, pelea Vicente, devuelve Lang. Gómez no puede, corre para quedarse con la pelota Barrios. Soltó para Méndez, muy largo el pase. Por más que se esfuerce Méndez no va a llegar, así que la deja salir simplemente para que sea saque desde el arco para Jorge Gibson Brown. Arriola. Complicado Arriola con la marca de Barrios. Falta, lo solucionó todo Barrios con ese empujón. Le solucionó todo el problema al Pollo Arriola. La salida será para Brown. Ya le pegó Arriola, largo arriba para nadie. Va a ganar Risberger. Devuelve Risberger, corre Barrios.
Gana Arriola a medias. Ahora sí se la termina entregando nuevamente a Silva. Santiago que jugó, Duto la extendió. Quería Barrios, recupera a Sebastián Rodríguez. Hace la pausa, lo tiene a Sanabria. Sanabria intentó encontrarlo a Mauro Gómez, la regaló, quería Barrios. Gómez, Mauricio en este caso. Ahora sí para Mauro. La pausa de Mauro Gómez, se encuentra atrás a Arriola. Sanabria que la deja correr para que la tenga su arquero Mendoza. Y Mendoza sale para encontrar a Báez. Es Zarza en definitiva. Va Zarza, intenta la gambeta, escapó, lo tiene a Vicente por adentro, prefiere seguir él, metió el centro y el rebote. Finalmente en la marca de Lucas Vera será lateral para Jorge Gibson Brown. 44 minutos del segundo tiempo, gana Guaraní 3-0. Brown juega con uno menos por la expulsión de Aria en el primer tiempo. El lateral que vino, Vicente la peina, quiere Gómez, revienta Lang finalmente. Sanabria para devolver. La buscaba Zarza, se la quedó Vicente, escapó a la marca. Ahí está Carlos, gira, lo tiene a Zarza, prefiere por afuera, le hizo bien para Sebastián Rodríguez. El centro de Rodríguez, la va a buscar Damer por el segundo palo, nada. Por eso la salida del fondo de Guaraní, la tiró larga. Intentará correr a esa pelota y no va a llegar jamás Barrios. Se perdió con pelota y todo. Era Villalba en realidad. El lateral es de Brown. Es de Mauro Gómez, que ya lo hizo con Arriola. 44-40. Sanabria. Se termina la historia. Será Guaraní Antonio Franco el campeón del torneo clausura de la Liga Posadeña de Fútbol. Giraba o intentaba hacerlo Rodríguez. Falta, dijo el árbitro. Tiro libre para Jorge Gibson Brown. 45 minutos cumplidos. Ya tiro libre para Brown, lo va a tomar Sebastián Rodríguez. Para darle la pelota a Brown irá por el de la honra. Rodríguez con el centro, el segundo palo, muy solo Sanabria, la metió dentro del área. Un rebote quería Vicente, Damer la bajó, está. ¡Gol! Jorge Gibson Brown, el de la honra, llegó de la mano de la definición, la media vuelta de Emanuel Báez para anotar el descuento. Gana Guaraní, pero ahora gana 3-1. Empieza a despedirse, bueno, fue a buscarlo Brown. Esto vale también, ¿no? Con la vergüenza deportiva, digámoslo así, hasta lo buscó hasta el final, no lo dio por perdido jamás, esperó el descuento. Y llegó con la media vuelta, buena media vuelta de Manuel Báez. Gana 3-1 ahora. Guaraní Antonio Franco, la tiene Barrios. Mientras tanto, la sacó hacia la derecha. 46 minutos ya. El árbitro no marcó cuánto. Así que seguramente la pelota se vaya afuera y se termine la historia. Viene Guaraní, viene Barrios. Soltó hacia atrás para Julián Vera. Hacia la derecha para Lucas Vera. El da el centro al área. El cabezazo para sacar de Sanabria. La tiene Gómez. Y a correr ahora, Gómez que la tira larga para Vicente. Ahí está Carlos, el control de Carlos, la gambeta, escapó a uno, lo tiene a Báez. Peleó Emanuel, trabó, quedó para Lang. El árbitro cobró una falta. Y tiro libre para Brown, que irá por un nuevo descuento. Tiro libre que será para Jorge Gibson Brown, que pierde 3-1. El descuento lo acaba de anotar Emanuel Báez. Se anima Brown por lo menos en la última parte del juego. Hay 2, 4, 6 hombres de Brown para ir a buscarlo. El centro de Rodríguez al segundo palo. Caía un hombre de Guaraní. Hay un rebote, la tiene Sanabria, la mete al área. Segundo palo, sale el arquero Markovic para quedarse con la pelota firme arriba. El 1 de Guaraní para quedarse con ese balón. Veremos cuánto más quiera jugar el árbitro Cortines. Ya salió Markovic. Mira su cronómetro Cortines. Se va a terminar la historia. La tiene Lang. Le pegó largo Lang. El pelotazo para correr. Villalba va muy solo. Va Méndez por adentro. Marcó Arriola. Ganó el pollo entre él y Sanabria. Le quitaron la pelota. Jugó para Sebastián Rodríguez. Pelotazo de Rodríguez para Damer. Cierra Orrisberger. Corre Báez. El autor del descuento la tiene Báez. Se
definió la historia final del partido. Festejo para Guaraní Antonio Franco. Título para el conjunto local en este torneo de la Liga Posadeña de Fútbol. Victoria clara en el día de hoy frente a Jorge Gibson Brown. El triunfo de la franja para quedarse con el título. Lo festeja el pueblo franjeado después de lo que ha sido un momento complicado, ¿no? Lo que fue el cierre en su participación del torneo federal amateur, donde seguramente no cumplió la expectativa, no era lo que esperaba, pero sin lugar a dudas sirve terminar con un festejo. Siempre vale terminar con un festejo y Guaraní tiene que intentar ser protagonista en cada cosa que juega. Bueno, en este certamen clausura lo ha sido y terminó consagrándose, ganándole bien a Jorge Gibson Brown en definitiva. Goleada 3-1, triunfo y a pensar seguramente en lo que vendrá en el futuro, a trabajarlo de otra manera para poder alcanzar el objetivo que siempre se plantea, que es el ascenso al Federal A desde el Federal Amateur. Para Jorge Gibson Brown queda también la satisfacción de haber jugado la nueva final. Se encontró con un Guaraní Antonio Franco superior en el día de hoy, inspirado, hasta inspirado para disputar esta final, y que encontró los goles en la primera parte a los 11 minutos con Axel Silva, rápido a los 13 con Máximo Duto, y luego ya en el cierre de la primera parte a los 43 minutos con el tacto de de Nicolás Golomba. La expulsión de Aria en Brown a los 22 minutos del primer tiempo, sin lugar a dudas que también influyó para darle ese trámite al partido y esa definición que ha encontrado, insistimos, a Guaraní Antonio Franco un poco de consuelo en este cierre del 2023, luego de esa participación frustrada en el Federal Amateur. Cierre de año positivo para la franja, insistimos, para empezar a pensar de otra manera el futuro, y con mucho acá, ¿no? Con mucho jugador acá, con mucho chico, con mucho joven, que deberá ser tenido en cuenta para empezar a sentar las bases de lo que venga hacia adelante, de pensar en hacer las cosas de otra manera para recuperar el protagonismo que necesita tener la franja a nivel regional, sin duda. Del lado de Brown decíamos también, ¿no? Esto también tiene que sentar bases para lo que sea futuro. Una buena participación que ha tenido en el Federal Amateur, más allá de la eliminación con Mitre, llegando seguramente a lo que esperaban. Uno nunca espera perder, pero seguramente cumpliendo con sus propias expectativas, y en el torneo de la Liga Posadeña en definitiva cumpliendo con una buena tarea que le permitió alcanzar esta final, en la cual se encontró, insistimos, con un Guaraní superior y además inspirado en la jornada de hoy, encontrándose con la hinchada de Guaraní Antonio Franco, que festeja entonces ahora con sus jugadores que se han acercado hasta aquí al sector de la platea para poder ofrecerle también a sus hinchas la consagración, una más en el palmarés, en la larga trayectoria, el largo recorrido de este fútbol posadeño y de festejo para la franja. Nosotros lentamente estamos despidiéndonos, cerrando nuestra tarea aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en este día 30 de diciembre, ya en el cierre del año, con este cierre del fútbol posadeño, y para nosotros con el cierre del año también, ¿no? En lo que ha sido una larga temporada acompañando el deporte de la provincia de Misiones, el fútbol en particular, en este caso con la Liga Posadeña. A todos, como siempre, el agradecimiento por estar del otro lado, por acompañarnos, el agradecimiento por la preferencia de siempre, por estar con nosotros y de esa manera acompañar lo que es el deporte de la provincia de Misiones en definitiva. Ha sido un enorme placer, es siempre un enorme placer estar con ustedes, y es siempre fundamentalmente un enorme placer poder llevarle imágenes y poder llevarle la cobertura y el trabajo habitual para que usted, ahí donde esté, pueda también disfrutar de nuestro deporte misionero. Para mucha gente que el que está aquí en la ciudad y en la provincia siempre decimos hay que venirse a la cancha, ¿no? Pero hay mucha gente que no, que está lejos y que desde lejos siente también esta posibilidad de festejar con, en este caso,
su querido Guaraní Antonio Franco, o también sufrirlo un poco, ¿no?, con su querido Jorge Simpson Brown por cómo se ha dado el resultado. Un abrazo a todos, que tengan un excelente cierre de jornada, que complete muy bien el año, que pueda cerrar de la mejor manera este 2023 y entre todos esperar que sea para todos, fundamentalmente en la Argentina, un mejor 2024. Fuerte abrazo a todos, que la pase realmente muy bien. Nosotros, como siempre, junto a todo el equipo aquí, agradeciendo el trabajo de cada uno de los eslabones necesarios para que usted pueda tener esto al aire, ¿no? Porque sin quienes lo manejan desde las cámaras y lo manejan desde la producción y el trabajo en la puesta al aire, esto no sería posible. Nosotros acompañando simplemente el trabajo desde nuestro lugar. Un abrazo fuerte, un abrazo de gol, un abrazo de festejo hoy para Guaraní, que se lleva la copa, para brindar antes y para seguir haciéndolo mañana, y para Brown también, para brindar seguramente con esa copa que le corresponde al segundo, pero que también muchas veces significa un montón. Un abrazo, que la pase muy bien y será hasta todos los momentos.